Mi hija religiosa me exigió que fuera a la iglesia y superara mi trauma, así que le di un ultimátum. Hace 6 meses, mi hija de 15 años, Grace, se convirtió al cristianismo extremista y se volvió irreconocible. Pasó de ser una adolescente extrovertida a una reclusa obsesionada con la Biblia que juzgaba a todo el mundo. Cortó la relación con su hermano gay, Daniel, yéndose de la casa cada vez que él venía de visita. Me daba lata constantemente con la iglesia, las recaudaciones de fondos, el estudio bíblico, queriendo que yo me involucrara en todo. Hace 2 meses, después de que me estuvo insistiendo todo el día para que me uniera a su iglesia, exploté y le dije por qué nunca pondría un pie en una iglesia. Cuando tenía 13 años fui abusada por mi pastor. Ella se quedó callada. Pensé que había entendido. Una semana después empezó de nuevo. Solo hazte cristiana, no tienes que ir a la iglesia, me decía. La callé. Hemos estado discutiendo desde entonces. Esta noche cruzó todos los límites. Después de mi turno de 10 horas en el trabajo, empezó a molestarme durante la cena. Le dije que parara. Ella dijo: entiendo que lo que pasó fue malo, pero pasó hace más de 20 años. Supéralo. Ábrele tu corazón a Cristo. Mi mirada hizo que se disculpara y se fuera arriba. Subí furiosa a su cuarto. Esto termina de una de 2 maneras. Deja de molestar con tus tonterías, o empaca tu Biblia y lárgate. Puedes irte a vivir con tu padre. Su padre, mi ex esposo Chris, es un satanista practicante, algo que Grace no sabe. Tienes 24 horas para decidir. Esta mañana el cuarto de Grace estaba vacío. Había dejado una nota. Elijo a Dios sobre ti. Llamé a Chris. ¿Grace llegó allá? No. ¿Por qué lo haría? Le expliqué todo. Chris se quedó callado. Clara, no he sido satanista en años, me convertí al cristianismo, asisto al ministerio Nueva Vida. Mi sangre se heló. Esa era la iglesia de Grace. ¿Tú la convertiste? No tenía idea de que ella asistía, pero si no está con ninguno de nosotros. Llamé a su mejor amiga, Carolina. ¿Has visto a Grace? Está en casa del pastor Julio. Se ha estado quedando ahí desde anoche. ¿El pastor Julio? De Nueva Vida, él la ha estado guiando. Le dijo que podía quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles en casa. Todas las alarmas sonaron en mi cabeza, una niña de 15 años quedándose con un hombre adulto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Unos meses, él la recoge para el grupo de jóvenes, la lleva a casa, tienen estudios bíblicos privados. Dice que ella es especial, que Dios tiene planes para ella. Colgué, llamé a la policía y manejé hacia el ministerio Nueva Vida. Había jurado nunca volver a entrar a una iglesia, pero mi hija estaba en peligro. Pasé empujando a la secretaria hasta la oficina del pastor Julio. Él estaba ahí con Grace sentados demasiado cerca en un sofá, su mano en el hombro de ella. «Mamá, ¿qué haces aquí? Nos vamos, ahora». El pastor Julio se puso de pie, de unos 30 y tantos años, con un encanto artificial perfeccionado. Grace vino por guía espiritual. Ella está segura aquí. Quite su mano de mi hija. «Mamá, me estás avergonzando, el pastor Julio dice que soy especial». ¿El plan de Dios? Miré a este hombre y vi a mi pastor de hace 27 años. «Grace, nos vamos». No, el pastor Julio dice que Dios nos unió por una razón. Noté su collar, una costosa cruz de oro que nunca había visto. ¿De dónde sacaste eso? El pastor Julio me la dio, por mi dedicación. Miré alrededor de su oficina, fotos cubrían una pared, todas niñas, todas de la edad de Grace, todas usando cruces de oro idénticas. ¿A cuántas niñas está guiando? Su sonrisa flaqueó. Guío a muchos jóvenes, ¿solo a las especiales con almas viejas? Esas fueron las palabras exactas que mi pastor había usado. Me quedo con el pastor Julio, dijo Grace. Él tiene una habitación preparada solo para mí en la casa del ministerio. ¿Una habitación preparada para mi hija menor de edad? Es para jóvenes con problemas. Ella no tiene problemas, está siendo manipulada. La puerta se abrió de golpe. Chris estaba ahí con 2 oficiales de policía. Es él, dijo Chris. Julio Ricardo. Está violando su registro de delincuente sexual. La cara del pastor Julio se puso blanca. El oficial dio un paso adelante. Julio Ricardo. Está bajo arresto. Tiene prohibido trabajar con niños. ¿Delincuente sexual?, susurró Grace. Eso es imposible. Es un hombre de Dios. El señor Ricardo fue condenado por conducta inapropiada con menores en su iglesia anterior en otro estado. Grace colapsó. Pero él dijo que Dios lo perdonó, dijo que su pasado estaba limpio. Chris se arrodilló junto a ella. Los depredadores no cambian, hija, solo encuentran nuevos terrenos de caza. Mientras sacaban al pastor Julio, él gritó: Grace, recuerda lo que discutimos sobre el trauma de tu madre. Cómo algunas personas usan el victimismo para controlar a otros. Grace me miró con lágrimas. Él dijo que mentía sobre haber sido violada. Dijo que las víctimas siempre mienten. Eso es lo que dicen los depredadores para protegerse. Pero él me mostró artículos, estudios. ¿Te mostró sus antecedentes penales? Ella rompió a llorar. Chris dijo en voz baja: todos esos estudios bíblicos privados. Miré a Grace. Hija, ¿pasó algo durante sus sesiones? Ella guardó silencio demasiado tiempo. Él dijo que era santo. Dijo que María también era joven cuando Dios la eligió. Dijo que yo fui elegida. Me sentí enferma. Chris ya estaba llamando al detective. La siguiente palabra de Grace me dejó helada.
Mamá, creo que estoy embarazada. Mi mundo se inclinó. ¿Qué? Él dijo. Él dijo que si pasaba sería la voluntad de Dios, como María. Chris agarró su teléfono. Necesitamos un hospital. Ahora. Hay más, susurró Grace. La casa del ministerio, hay otras chicas ahí. Carolina, Sara, Rebeca. Todas tenemos el mismo collar. Todas tenemos habitaciones especiales. ¿Cuántas? Pregunté. 7. Todas entre 14 y 16 años. El detective en el teléfono de Chris ya estaba enviando unidades a la casa del ministerio. Grace me agarró la mano. Mamá, él tiene videos. De todas nosotras. Dijo que eran para documentar nuestro viaje espiritual. Pero no necesito terminar. ¿Dónde? Preguntó el detective a través del teléfono. La computadora de su oficina, la contraseña es Mateo 19:14, el versículo sobre dejar que los niños se acerquen a él. El detective Díaz sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número con golpes rápidos y duros. Grace se sentó en el sofá de la oficina de la iglesia donde el pastor Julio había estado sentado con ella hace solo unos minutos. Todo su cuerpo temblaba como si se estuviera congelando, aunque la habitación estaba caliente. Mantuve mi mano en su hombro, tratando de calmarla, tratando de decirle sin palabras que estaba aquí, y que no me iría. Chris estaba junto a la puerta hablando rápido por su propio teléfono, dando la dirección de la casa del ministerio a alguien llamada Juana. Capté fragmentos de lo que decía sobre habitaciones cerradas y cámaras y otras chicas, y mi estómago se retorcía más con cada palabra. Grace se había puesto pálida, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. El collar de cruz de oro colgaba contra su blusa y quería arrancárselo del cuello y tirarlo al otro lado de la habitación. El detective Díaz terminó su llamada y se agachó frente a Grace, su voz suave pero urgente. Necesitaba saber exactamente dónde guardaba el pastor Julio su computadora, qué tipo de seguridad tenía, si alguien más tenía acceso a los archivos. Grace respondió en un susurro, explicando que el pastor Julio guardaba la laptop en el cajón de su escritorio en la casa del ministerio, que siempre la cerraba con llave cuando no la usaba, que las hacía ver cómo subía los videos después de sus sesiones. Mis manos se cerraron en puños, al escucharla describirlo con tanta naturalidad, como si no entendiera lo que esos videos realmente eran. Díaz preguntó si el pastor Julio había hablado de compartir los archivos con alguien, y Grace negó con la cabeza, pero luego hizo una pausa. Había mencionado algo sobre un servidor privado para respaldo, sobre mantener todo seguro en caso de que algo le pasara a su computadora. Díaz maldijo por lo bajo e hizo otra llamada, esta vez a alguien a quien llamó el técnico forense, explicando que necesitaban actuar rápido antes de que alguien pudiera acceder al sistema de forma remota. Chris terminó su llamada y se acercó a nosotros. Con la cara gris, la agente Juana estaba movilizando un equipo para entrar a la casa del ministerio en 20 minutos, y necesitaban que nos quedáramos aquí en la iglesia hasta que aseguraran el lugar. Grace empezó a llorar de nuevo, lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Seguía diciendo los nombres de las otras chicas una y otra vez como una oración o una confesión. Carolina, Sara, Rebeca y otras 4 que yo no conocía. 7 chicas en total, todas creyendo al pastor Julio cuando decía que Dios las había elegido especialmente. Pensé en esas chicas en ese momento en sus habitaciones cerradas en la casa del ministerio, sin saber que la policía venía. Tal vez pensando que estaban seguras y bendecidas y amadas. Sentí el pecho tan apretado que apenas podía respirar. La casa del ministerio estaba a 3 cuadras de la iglesia, un edificio sencillo de 2 pisos que parecía cualquier otra casa de alquiler en el vecindario. La agente Juana llegó con otros 6 oficiales, todos vestidos con ropa normal en lugar de uniformes, para no asustar a nadie adentro. Díaz nos había llevado para esperar en su auto a media cuadra de distancia donde podíamos ver pero no interferir. Grace presionó su cara contra la ventana, viendo a los oficiales acercarse a la puerta principal. Chris se sentó en el asiento trasero con su mano en el hombro de Grace y podía escucharlo respirar fuerte como si hubiera estado corriendo. Los oficiales tocaron primero, luego usaron una llave que habían conseguido de la oficina de la iglesia para abrir la puerta. Entraron rápido, dispersándose por la casa en parejas. No podíamos escuchar lo que pasaba, pero podíamos ver luces encendiéndose en diferentes ventanas, podíamos ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Grace me apretó la mano tan fuerte que se me entumecieron los dedos. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, Juana salió por la puerta principal y le hizo señas a Díaz para que nos llevara. Salimos del auto y caminamos hacia la casa y podía ver las piernas de Grace temblando con cada paso. Adentro, la casa parecía normal al principio, solo una sala de estar regular con un sofá y televisión y algunas imágenes religiosas en las paredes. Pero luego Juana nos llevó por un pasillo y vi las puertas. 6 de ellas, todas con cerrojos por fuera, todas cerradas desde el pasillo. Juana ya las había abierto, y a través de cada puerta podía ver un pequeño dormitorio decorado con cruces y versículos de la Biblia pintados en las paredes. Cada habitación tenía una cama individual con colcha rosa, un pequeño escritorio y una cámara montada en la rejilla del techo que no notarías a menos que estuvieras buscando. En la primera habitación, una chica que parecía de unos 14 años estaba sentada en la cama abrazando sus rodillas mirando a los oficiales como si no entendiera lo que estaba pasando. La segunda habitación tenía a una chica tal vez de 15, ya llorando, preguntando si estaba en problemas. La tercera habitación era Sara, la mayor con 16 años, quien Juana dijo que había estado viviendo aquí más tiempo.
Sara estaba parada junto a su escritorio con los brazos cruzados, su cara inexpresiva como si se hubiera apagado completamente. Las otras 3 chicas estaban en varios estados de confusión y miedo y todas usaban el mismo collar de cruz de oro que Grace tenía. Juana explicó a cada chica que no estaban en problemas, que el pastor Julio había sido arrestado, que sus padres estaban siendo contactados. La mayoría de las chicas solo miraban fijamente. Una empezó a gritar que esto era un error, que el pastor Julio nunca las lastimaría, que Dios castigaría a todos por interferir con su ministerio. Sara fue la única que pareció entender. Miró a Juana y preguntó con voz plana si las cámaras en los baños eran reales o si las había imaginado. Juana confirmó que eran reales, escondidas en los extractores de aire, y Sara asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Grace hizo un sonido de ahogo a mi lado y la acerqué a mí, pero ella se apartó y corrió al baño al final del pasillo. La escuché vomitar, y Chris fue tras ella mientras yo me quedaba congelada en el pasillo, mirando estas 6 habitaciones que se suponía eran espacios seguros para el crecimiento espiritual, pero en realidad eran celdas para mantener a las víctimas controladas y documentadas. Las ambulancias llegaron 10 minutos después, 3 de ellas alineadas afuera de la casa del ministerio. Los paramédicos fueron amables con las chicas, explicando que irían al hospital para revisiones médicas, que sus padres las encontrarían allí. La mayoría de las chicas fueron tranquilamente, demasiado conmocionadas o confundidas para protestar. La que había estado gritando sobre el castigo de Dios luchó con los paramédicos hasta que Juana finalmente la convenció de que ir al hospital no significaba que hubiera hecho algo malo. Grace y yo fuimos en la primera ambulancia y Grace me apretó la mano tan fuerte que pensé que podría romperme los huesos. Seguía susurrando lo mismo una y otra vez, que era tan estúpida. ¿Cómo pudo ser tan estúpida? ¿Por qué no vio lo que estaba pasando? Traté de decirle que no era estúpida, que el pastor Julio era un depredador profesional que había hecho esto antes, que la había elegido específicamente porque era inteligente y buscaba un significado. Pero Grace solo negaba con la cabeza y lloraba más fuerte, diciendo que debería haber sabido. Todos siempre dicen que hay que tener cuidado con hombres así. ¿Por qué no tuvo cuidado? El paramédico en la parte trasera con nosotras trató de ayudar, explicando que los depredadores son expertos en manipulación, que pasan meses o años construyendo confianza antes de comenzar el abuso. Grace no escuchaba. Había subido las rodillas al pecho y envuelto sus brazos alrededor de ellas, haciéndose lo más pequeña posible. Quería abrazarla, pero ella seguía apartándose cada vez que lo intentaba, así que solo me senté allí con mi mano en su zapato, el único contacto que permitía. A través de la ventana de la ambulancia podía ver el auto de Chris siguiéndonos con Carolina en el asiento del pasajero. Carolina tenía la cara entre las manos, y supe que también estaba llorando, probablemente culpándose por no decirle a alguien antes sobre el comportamiento del pastor Julio. El conductor de la ambulancia nos llevó al hospital general, y pude ver camionetas de noticias ya entrando al estacionamiento. Alguien había avisado a los medios, y ahora esta pesadilla se iba a desarrollar en público. Grace vio las cámaras e hizo un sonido como un animal herido, y el paramédico avisó por radio para tener seguridad lista para mantener a los reporteros lejos de la entrada de emergencias. El departamento de emergencias había despejado una sección privada para las 7 chicas y sus familias. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y una credencial que decía Virginia Silva nos recibió en el mostrador de ingreso. Se presentó como defensora de víctimas y explicó que estaría con nosotros durante todo el proceso, ayudando a coordinar la atención médica y las entrevistas policiales y cualquier otra cosa que necesitáramos. Su voz era tranquila y profesional, pero también cálida, como si realmente le importara cada palabra que decía. Tomó la mano de Grace y explicó exactamente qué implicaría el examen médico, paso a paso, sin sorpresas. Grace finalmente dejó de temblar mientras Virginia hablaba, y me di cuenta de que esta era la primera adulta además de mí que le había hablado hoy sin juicio ni lástima. Virginia explicó que harían un examen físico para documentar cualquier lesión, recolectar evidencia para el caso criminal, y hacer pruebas de embarazo e infecciones. Grace tendría una doctora y una enfermera, y Virginia estaría en la habitación todo el tiempo si Grace quería. Grace asintió y preguntó con una voz diminuta si yo podía entrar también. Virginia dijo, por supuesto, lo que hiciera sentir a Grace más segura. Nos llevó a una sala de examen privada y nos presentó a la doctora Soto, una mujer de unos 50 años que se especializaba en casos de asalto. Mientras esperábamos que comenzara el examen, Virginia nos dijo que su esposo Archibald era un psicólogo infantil que trabajaba con víctimas de trauma y que ya estaba en el hospital coordinando consejería de crisis para las 7 chicas. El trabajador social del hospital, Lorenzo, estaba preparando una sala de espera privada para todas las familias, y Virginia prometió que tendríamos privacidad y apoyo en todo lo que viniera después. Grace preguntó cuántas otras familias había aquí, y Virginia dijo que las 6, que estábamos a punto de conocer a otros 6 padres pasando por la misma pesadilla exacta. Grace empezó a llorar de nuevo, diciendo que ella había provocado esto a todas ellas al contarle al pastor Julio sobre sus problemas familiares, al hacerse un blanco tan fácil. Virginia la detuvo gentilmente y explicó que los depredadores no necesitan que las víctimas se hagan blancos fáciles, porque los depredadores crean las circunstancias que hacen posible el ataque. Grace la miró como si no entendiera, y Virginia dijo que hablarían más de eso después, pero por ahora, Grace necesitaba concentrarse en pasar el examen médico.
La sala de espera que Lorenzo había preparado estaba en un pasillo lateral lejos del departamento principal de emergencias. Cuando llegamos allí después de que comenzó el examen de Grace, vi padres sentados en pequeños grupos, algunos llorando, algunos solo mirando a la nada. Una mujer de mi edad estaba sentada en la esquina con la cara entre las manos, todo su cuerpo temblando con sollozos. Un hombre con uniforme de policía estaba sentado con la cabeza baja, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Seguía diciendo lo mismo una y otra vez, que debería haber sabido, debería haberlo visto. ¿Cómo pudo perder las señales cuando está entrenado para detectar depredadores? Su esposa estaba sentada a su lado frotándole la espalda, pero se veía igual de destrozada. Otra pareja estaba parada junto a la ventana abrazándose, sin decir nada, solo aferrándose como si se fueran a desmoronar si se soltaban. Virginia se movía entre las familias con una caja de pañuelos y un portapapeles, revisando cómo estaba cada uno, asegurándose de que tuvieran lo que necesitaban. Se detenía y escuchaba cuando alguien necesitaba hablar, ofrecía recursos cuando alguien preguntaba sobre los siguientes pasos, y de alguna manera mantenía esa sensación de autoridad tranquila que me hacía sentir que tal vez alguien realmente sabía lo que estaba haciendo aquí. Me senté en una silla sola porque Chris todavía estaba con Carolina, y me di cuenta de que apenas me mantenía entera. Mis manos temblaban y sentía el pecho apretado, y seguía viendo esas puertas cerradas de los dormitorios una y otra vez en mi cabeza. Una mujer se sentó a mi lado y se presentó como la madre de Rebecca. Preguntó si mi hija era una de las 7, y cuando asentí, empezó a llorar y a disculparse. Dijo que Rebecca había estado faltando a la escuela 3 días a la semana durante 4 meses por actividades de la iglesia, y ella nunca lo cuestionó porque el pastor Julio la había convencido de que Rebecca estaba siendo mentoreada para el liderazgo juvenil. Había pensado que su hija estaba segura. Pensó que la iglesia estaba proporcionando guía y comunidad, y en cambio le habían entregado a su hija a un depredador con antecedentes penales. No supe qué decirle, así que solo me senté allí mientras ella lloraba, y Virginia le trajo pañuelos y agua que no bebió. El examen de Grace tomó 2 horas, y cuando finalmente salió de la sala, no miraba a nadie. Su cara estaba inexpresiva, sus ojos desenfocados, y caminaba como si se moviera a través del agua. La doctora Soto pidió hablar conmigo y con Chris en privado, y Virginia llevó a Grace a sentarse en un rincón tranquilo mientras seguíamos a la doctora a una pequeña oficina. La doctora Soto cerró la puerta y explicó en un lenguaje clínico cuidadoso que habían encontrado evidencia consistente con agresión sexual, tanto lesiones recientes como antiguas que sugerían múltiples incidentes a lo largo del tiempo. Habían recolectado todo lo necesario para el caso criminal, documentado todo con fotos y muestras, y empezado a Grace con anticoncepción de emergencia y medicamentos para prevenir infecciones. La prueba de embarazo tardaría unas horas en dar resultados, pero ya habían sacado sangre y enviado al laboratorio. La voz de la doctora Soto se mantuvo profesional y distante mientras describía lo que habían encontrado, y me di cuenta de que tenía que mantenerse distante, o nunca podría hacer este trabajo. Pero escucharla describir las lesiones de mi hija en términos médicos hacía que todo se sintiera surrealista, como si estuviéramos hablando de la hija de otra persona, la pesadilla de otra persona. Chris preguntó si Grace necesitaría cirugía o tratamiento médico continuo, y la doctora Soto dijo que no. Las lesiones sanarían por sí solas, pero Grace necesitaría un apoyo psicológico significativo para procesar el trauma. Recomendó una terapeuta que se especializaba en casos de asalto que involucraban manipulación religiosa, y nos dio una tarjeta de referencia con un número de teléfono. Cuando volvimos a la sala de espera, Grace estaba sentada con Virginia, sin hablar, solo sentada. Me senté a su lado e intenté tomar su mano, pero ella se apartó y envolvió sus brazos alrededor de sí misma. No me miraba. No miraba a Chris. Solo miraba al piso como si deseara poder desaparecer en él. El detective Díaz nos encontró en la sala de espera 1 hora después y preguntó si podíamos hablar en privado. Nos llevó a mí, a Chris y a Virginia a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo y cerró la puerta. Su cara se veía sombría mientras abría su laptop y la giraba hacia nosotros. Explicó que ya habían accedido a la computadora del pastor Julio y encontrado más de 200 archivos de video que databan de hace 3 meses. Cada archivo estaba etiquetado con el nombre de una chica y una fecha, y el contenido iba desde sesiones de consejería donde el pastor Julio manipulaba a las chicas psicológicamente hasta documentación explícita de abuso sexual. La voz de Díaz se mantuvo plana y profesional mientras describía lo que habían encontrado, pero podía ver la ira en su mandíbula. La forma en que sus manos se cerraban cuando hablaba de los archivos. Dijo que este nivel de documentación sugería que el pastor Julio planeaba vender el material o usarlo para controlar a las chicas a largo plazo. Probablemente ambas cosas. El video lo mostraba escalando gradualmente el contacto físico durante las sesiones de consejería, probando límites, normalizando el toque y luego pasando al abuso explícito mientras usaba lenguaje religioso para enmarcar todo como santo y elegido por Dios. Díaz dijo que también habían encontrado diarios donde el pastor Julio describía las vulnerabilidades de cada chica, su situación familiar, qué tácticas de manipulación funcionaban mejor en ella. Las entradas del diario sobre Grace hablaban de su conflicto conmigo sobre la religión, su necesidad desesperada de comunidad espiritual, su culpa por rechazar a su hermano. El pastor Julio había identificado cada punto débil y lo había explotado sistemáticamente.
Me sentí enferma leyendo la forma clínica en que había analizado el dolor de mi hija y lo había convertido en un punto de acceso para el abuso. Chris hizo un sonido de ahogo y se empujó lejos de la mesa y me di cuenta de que estaba a punto de vomitar. Virginia le consiguió un bote de basura justo a tiempo, y él vomitó mientras Díaz y yo nos sentábamos allí sin saber qué hacer. Cuando Chris finalmente paró, miró a Díaz con lágrimas corriendo por su cara y preguntó en cuántas otras iglesias el pastor Julio había hecho esto antes de Nueva Vida. Díaz dijo que todavía estaban investigando su historia, pero su condena en Ohio involucraba patrones similares con chicas adolescentes en su iglesia anterior. Chris se derrumbó completamente después de que salimos de la sala de conferencias y nunca lo había visto llorar así antes. Se disculpaba una y otra vez, diciendo que esto era su culpa por llevar a Grace al ministerio Nueva Vida, por no investigar la iglesia más cuidadosamente, por no notar las señales de que algo estaba mal. Dijo que debería haber hecho más preguntas cuando Grace empezó a pasar tanto tiempo en la iglesia. Debería haber conocido al pastor Julio antes. Debería haber revisado sus antecedentes. Quería decirle que no era su culpa, que el pastor Julio era un depredador profesional que había engañado a toda una congregación, pero estaba demasiado enojada con el universo para consolar a nadie. Así que solo me senté allí en la sala de espera sintiéndome entumecida mientras Chris lloraba y Virginia nos traía café que no bebimos. Un hombre que no reconocí entró unos 20 minutos después y se sentó junto a Chris. Se presentó como Ramón, el padrino de Chris de una iglesia diferente, y había venido tan pronto como Chris lo llamó. Ramón no trató de hacer sentir mejor a Chris o decirle que todo estaría bien. Solo se sentó allí tranquilamente mientras Chris procesaba su culpa, ocasionalmente poniendo una mano en su hombro pero mayormente solo estando presente. Los observé y me di cuenta de que Chris había construido un sistema de apoyo a través de su iglesia que yo no conocía. Gente que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles. Me hizo sentir aún más aislada porque no tenía a nadie así, ninguna comunidad a la cual llamar cuando mi mundo se desmoronaba. Virginia se acercó y preguntó si quería que contactara a alguien por mí, familia o amigos que pudieran estar aquí, pero negué con la cabeza. Mis padres estaban muertos, mis hermanos vivían al otro lado del país, y había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran a lo largo de los años porque estaba demasiado ocupada trabajando y criando hijos. La única persona que tenía era Chris y él apenas se mantenía entero. La doctora Soto nos encontró 2 horas después con los resultados de la prueba de embarazo de Grace. Pidió hablar conmigo y con Chris en privado de nuevo, y supe por su cara lo que iba a decir antes de que lo dijera. La prueba salió positiva, niveles hormonales consistentes con unas 6 semanas. La doctora Soto explicó con esa misma voz clínica y cuidadosa que, basándose en el tiempo, la concepción ocurrió durante una de las sesiones privadas de estudio bíblico del pastor Julio en la casa del ministerio. Ella ya había discutido las opciones con Grace, y Grace quería tiempo para pensar en lo que quería hacer. La doctora Soto dijo que eso era completamente normal y saludable, que Grace debía tomarse el tiempo que necesitara para tomar la decisión que se sintiera correcta para ella. Pero también explicó que Grace estaba mostrando signos de trauma psicológico severo y recomendaban una evaluación psiquiátrica antes de que se fuera a casa. Pregunté qué significaba eso, y la doctora Soto dijo que el afecto de Grace se había vuelto completamente plano durante el examen, no respondía a las preguntas apropiadamente y parecía estar disociándose de la realidad. El psicólogo infantil Archibald Silva, esposo de Virginia, ya había evaluado a Grace y recomendaba su ingreso a la unidad psiquiátrica pediátrica para observación y estabilización de crisis. Sentí como si el piso se hubiera caído debajo de mí. Mi hija estaba embarazada por haber sido violada por su pastor y ahora estaba tan traumatizada que necesitaba hospitalización psiquiátrica. La doctora Soto dijo que lo sentía. Sabía que esto era abrumador, pero la seguridad de Grace tenía que ser lo primero. En una hora Grace fue admitida en la unidad psiquiátrica pediátrica en el 4º piso. Le dieron una habitación privada con una ventana que no se abría y un baño sin cerradura en la puerta. Una enfermera explicó las reglas de la unidad, cuándo eran las horas de visita, qué artículos Grace podía y no podía tener. Grace no reaccionó a nada de eso. Solo se acostó en la cama y miró al techo como si ya hubiera dejado su cuerpo. Me quedé con Grace en su habitación de hospital mientras Chris bajaba para manejar el papeleo policial y dar su declaración inicial. Grace no había hablado en 3 horas, solo yacía en la cama mirando a la nada. Una enfermera le trajo la cena en una bandeja, pollo y puré de papas y ejotes, pero Grace ni siquiera la miró. Traté de tomar su mano, pero ella se apartó, acurrucándose de lado mirando a la pared. Me senté en la silla junto a su cama y la vi respirar. Vi la forma en que sus hombros se mantenían rígidos como si se estuviera manteniendo unida por pura fuerza. Reconocí esa postura porque había vivido en ella durante años después de mi propia violación. Esa sensación de estar tan avergonzada que no puedes dejar que nadie te toque, no puedes dejar que nadie vea lo rota que te sientes por dentro. Empecé a hablar en voz baja sobre mi propia experiencia, sobre cuánto tiempo me tomó entender que no era mi culpa, sobre cómo la vergüenza es un arma que los depredadores usan para mantener a las víctimas en silencio. Le conté sobre los años que pasé evitando iglesias y desconfiando de la gente religiosa, sobre cómo había dejado que mi trauma controlara mi vida en lugar de lidiar con él. No sabía si Grace estaba escuchando, pero seguí hablando de todos modos porque el silencio se sentía más peligroso que decir algo incorrecto.
Le dije que lamentaba haberle dado ese ultimátum por empujarla lejos cuando más me necesitaba, por dejar que mi propio trauma me cegara ante la manipulación que ocurría justo frente a mí. Le dije que la amaba y le creía y que nada de lo que pasó era su culpa. Grace no respondió. No se movió. Solo siguió mirando a la pared mientras las lágrimas corrían por su cara hacia la almohada. Alrededor de la medianoche, Grace giró la cabeza ligeramente y habló por primera vez en horas. Su voz salió rasposa y pequeña. Preguntó si la odiaba por elegir al pastor Julio sobre mí. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Algo se rompió en mi pecho y de repente estaba llorando más fuerte de lo que había llorado en años. Le dije que nunca podría odiarla, que esto no era su culpa, que fue manipulada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dije que lamentaba haberle dado ese ultimátum, por empujarla lejos cuando más me necesitaba. Admití que tenía tanto miedo de perderla ante el extremismo que la conduje directamente a las manos de un depredador. Grace empezó a llorar también y nos abrazamos a través de la cama del hospital mientras ambas sollozábamos. Una enfermera del turno de noche abrió la puerta para revisarnos, nos vio aferradas la una a la otra y cerró la puerta en silencio para darnos privacidad. Lloramos hasta que ambas estuvimos exhaustas y Grace se durmió con su mano todavía agarrando la mía. A la mañana siguiente, un hombre en un traje costoso llegó y se presentó como el fiscal de distrito Herrera. Tenía cabello plateado y el tipo de presencia segura que te hacía confiar en él de inmediato. Se sentó frente a Chris y a mí en una pequeña sala de conferencias cerca del piso de Grace y extendió varias carpetas sobre la mesa. Explicó que con 7 víctimas, extensa evidencia en video y la condena previa del pastor Julio en otro estado, este era uno de los casos más fuertes que había procesado en sus 20 años de carrera. Los cargos incluirían múltiples cuentas de agresión sexual a un menor, producción y posesión de pornografía infantil, encarcelamiento ilegal, malversación de fondos y violación de los requisitos de registro de delincuentes sexuales. Herrera nos guió a través de cada cargo cuidadosamente, explicando lo que la fiscalía necesitaba probar y cuáles eran los resultados probables. Estimó que el pastor Julio enfrentaría de 25 a 40 años en prisión, basado en la evidencia que ya tenían. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un pequeño destello de satisfacción imaginando a ese hombre encerrado para siempre donde no pudiera lastimar a nadie más. Herrera prometió mantenernos actualizados sobre cada desarrollo y nos dio su número directo de celular en caso de que tuviéramos preguntas. También nos advirtió que el abogado defensor del pastor Julio probablemente trataría de pintar a las chicas como participantes dispuestas, y necesitábamos prepararnos para ese tipo de culpabilización de la víctima. Chris preguntó qué pasaría si alguna de las chicas se negaba a testificar, y Herrera dijo que la evidencia en video por sí sola era suficiente para condenar, pero el testimonio de las víctimas fortalecería el caso significativamente. Más tarde esa mañana, Grace se reunió con una terapeuta llamada Estela Benítez por primera vez. Esperé afuera de la pequeña oficina tratando de no escuchar a través de la puerta, pero podía oír el murmullo bajo de sus voces. Después de aproximadamente una hora, Estela abrió la puerta y me invitó a entrar. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y una forma tranquila de hablar que te hacía sentir segura. Explicó que Grace estaba experimentando un trauma complejo que involucraba tanto el abuso sexual en sí como la manipulación religiosa que la preparó para el cumplimiento. Grace tenía que procesar no solo lo que el pastor Julio le hizo a su cuerpo, sino cómo torció su fe y espiritualidad para hacerle creer que el abuso era santo y elegido por Dios. Estela dijo que este tipo de trauma religioso era particularmente dañino porque corrompía algo que debería haber sido una fuente de consuelo y significado. Recomendó terapia intensiva 3 veces a la semana durante al menos los primeros meses, y mencionó que si los síntomas psiquiátricos de Grace no se estabilizaban, podríamos necesitar considerar un programa de tratamiento residencial. Miré a Grace sentada allí viéndose tan pequeña y rota, y le dije a Estela que haríamos lo que Grace necesitara. El dinero no importaba. El tiempo no importaba. La sanación de Grace era lo único que importaba ahora. Esa tarde Chris y yo nos reunimos con todas las familias de las otras víctimas en una sesión grupal grande facilitada por Virginia. Nos reunimos en una sala comunitaria en el hospital, y vi a otros padres entrar luciendo tan devastados y conmocionados como yo me sentía. Virginia nos hizo sentar en círculo e invitó a cada familia a compartir su historia si se sentían cómodos. Uno por uno, los padres describieron cómo el pastor Julio había atacado a sus hijas. Una madre con los ojos rojos explicó cómo él identificó a su hija como espiritualmente dotada durante un retiro de la iglesia. Un padre con la mandíbula apretada habló sobre cómo el pastor Julio aisló a su hija de la familia convenciéndola de que sus padres no entendían su viaje de fe. Otra madre describió cómo el pastor Julio creó dependencia a través de una mentoría intensiva, siempre estando disponible cuando su hija necesitaba a alguien con quien hablar, convirtiéndose lentamente en la persona más importante en su vida. Mientras compartíamos nuestras experiencias, surgió un patrón horroroso. El pastor Julio usó tácticas casi idénticas con cada chica. Las identificó como especiales y elegidas, las aisló de familiares y amigos, creó dependencia emocional a través de atención constante y validación, introdujo el contacto físico gradualmente, comenzando con apretones de hombros y abrazos laterales, y finalmente usó lenguaje religioso para normalizar el abuso sexual como algo santo y ordenado por Dios.
Un padre, un tipo grande con tatuajes cubriendo sus brazos, preguntó si deberíamos contratar un abogado para demandar a la iglesia por permitir que esto sucediera. De repente, todos estaban hablando a la vez sobre responsabilidad y justicia más allá del caso criminal. Virginia dejó fluir la conversación por unos minutos. Luego nos dio la información de contacto de una abogada llamada Brígida Blanco, quien se especializaba en casos de abuso institucional. Dijo que Brígida había demandado con éxito a varias iglesias y organizaciones por no proteger a los niños de los depredadores. Carolina apareció en el hospital esa noche pidiendo ver a Grace. No estaba segura de si Grace estaba lista para visitas, pero cuando le pregunté, ella asintió. Carolina entró a la habitación e inmediatamente rompió a llorar. Se sentó en el borde de la cama de Grace y se disculpó una y otra vez por no decirle a alguien antes sobre el comportamiento del pastor Julio. Dijo que sabía que algo se sentía mal sobre cuánto tiempo pasaba él con Grace, sobre la forma en que le tocaba el hombro y la miraba, sobre los regalos caros y la atención especial. Carolina dijo que trató de insinuarle a Grace que parecía raro, pero Grace siempre lo defendía, y decía que Carolina simplemente no entendía su conexión espiritual. Grace extendió la mano y tomó la de Carolina. Le dijo a Carolina que no era su culpa, que no le habría creído a Carolina de todos modos porque estaba tan completamente manipulada. Grace dijo que el pastor Julio le hizo pensar que todos los que lo cuestionaban estaban celosos o eran espiritualmente inmaduros. Lloraron juntas mientras yo estaba parada junto a la ventana tratando de darles espacio. Carolina prometió que testificaría sobre todo lo que presenció, incluyendo los comentarios inapropiados que el pastor Julio hizo sobre el cuerpo de Grace y la forma en que aisló deliberadamente a Grace de sus amigos. Dijo que recordaba incidentes específicos donde él le dijo a Grace que sus viejos amigos la estaban alejando de Dios y que solo él la entendía verdaderamente. Ver su amistad sobrevivir me dio la primera esperanza real que había sentido de que Grace podría reconstruir las relaciones que había dañado durante sus 6 meses de extremismo. Al día siguiente, la agente Juana vino a informarnos sobre el análisis forense de la casa del ministerio. Era una mujer de aspecto duro en sus 40 años que no perdía tiempo con cortesías. Extendió fotos de la escena del crimen sobre la mesa y nos explicó lo que habían encontrado. La habitación de cada chica estaba insonorizada con aislamiento especial en las paredes. Cada habitación tenía múltiples cámaras, incluyendo una escondida en la rejilla del techo del baño disfrazada de ambientador. El pastor Julio mantenía diarios detallados en un archivador cerrado con llave, y las entradas eran horripilantes. Describía su conexión espiritual con cada chica, sus planes para profundizar su viaje de fe, y detalles específicos sobre lo que les hacía. Los diarios dejaban claro que cada palabra y acción era calculada y deliberada. Juana dijo que también encontraron registros financieros que mostraban que había estado malversando fondos de la iglesia durante 8 meses para mantener la casa del ministerio y comprar regalos para las chicas. Había tomado más de 800,000 pesos de varias cuentas de la iglesia y lo cubrió manipulando la contabilidad. Los cargos de fraude agregarían años a su sentencia. Juana explicó que el nivel de planificación y documentación sugería que el pastor Julio estaba planeando vender los videos o usarlos para controlar a las chicas a largo plazo si alguna vez intentaban irse o reportarlo. Me sentí enferma escuchándola describir la forma metódica en que había construido su trampa. 4 días después, Grace fue dada de alta de la unidad psiquiátrica con diagnósticos de trastorno de estrés agudo y episodio depresivo mayor. El trabajador social del hospital revisó sus instrucciones de alta, incluyendo medicamentos para la ansiedad y depresión, y programó citas de seguimiento con Estela. Cuando le preguntaron a dónde quería ir, Grace dijo que quería venir a casa conmigo en lugar de ir a casa de Chris. Eso se sintió significativo, como si tal vez estuviera empezando a confiar en mí de nuevo. Había pasado los 2 días anteriores convirtiendo mi oficina en casa en un dormitorio para ella. Saqué mi escritorio y archivadores, traje una cama nueva con sábanas suaves, colgué cortinas que ella había elegido hace años, e hice que se sintiera como un espacio seguro. También pasé por la casa y quité todo lo que pudiera recordarle su fase extremista. Empaqué todos los materiales de estudio bíblico, los diarios de oración, los CDs de música cristiana, los libros devocionales, y los guardé en el garaje. Cuando Grace entró a su nuevo cuarto, miró alrededor y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me agradeció en voz baja, luego fue directo a la cama y se acostó. No salió a cenar esa noche ni a desayunar a la mañana siguiente. Chris empezó a visitar todos los días después del trabajo. Se sentaba en la silla junto a la cama de Grace incluso cuando ella no quería hablar, solo estando presente mientras ella miraba al techo o dormía. Le traía sus comidas favoritas de antes de su conversión, cosas que solía amar pero no había comido en meses. Curry tailandés del lugar cerca de su departamento, croissants de chocolate de la panadería del centro, licuados de fresa que él mismo hacía. Al principio Grace no tocaba nada, pero lentamente en el transcurso de una semana empezó a comer pequeñas cantidades. Una noche estaba lavando los platos y los escuché hablando en voz baja en su cuarto. Grace le preguntaba sobre su viaje al cristianismo, por qué lo eligió, cómo sabía que era real. Chris admitió que no tenía todas las respuestas, que la fe era complicada y personal. Grace le preguntó cómo sabía que su iglesia era segura, cómo podía confiar en líderes religiosos después de lo que pasó. Chris dijo que no sabía con certeza, pero había aprendido a buscar banderas rojas como líderes que aislaban a los miembros de la familia, que reclamaban autoridad especial sobre la vida personal de las personas,
que desalentaban las preguntas o el pensamiento crítico. Prometió que sería más cuidadoso sobre dónde ponía su confianza, y dijo que ya había dejado el Ministerio Nueva Vida y empezado a asistir a una iglesia diferente con mejores estructuras de responsabilidad. Daniel llamó ese fin de semana y preguntó si podía visitar a Grace. Me sorprendí cuando Grace dijo que sí. Manejó 3 horas desde la universidad y apareció con un enorme paquete de cuidados, calcetines peludos con gatitos, sus dulces favoritos de cuando eran niños, esos gusanos de goma ácidos que solía comer por bolsas, una tarjeta que solo decía, «Te amo pase lo que pase», en su letra desordenada. Grace le dio una mirada parado en su puerta y rompió a llorar. Se disculpó una y otra vez por cómo lo trató, por juzgar su sexualidad, por decirle que se iría al infierno, por cortarlo de su vida completamente. Daniel se sentó en su cama y la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. Le dijo que eran familia, y eso significaba para siempre, que nada de lo que ella dijo o hizo durante esos 6 meses podía cambiar cuánto la amaba. Dijo que sabía que no era ella misma, que fue manipulada por alguien que torció sus pensamientos y creencias. Pasaron la tarde viendo películas viejas en su laptop y comiendo comida chatarra, y escuché a Grace reír por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me paré en el pasillo viendo a mis hijos reconectar, y me sentí agradecida de que algo bueno estuviera surgiendo de este horror. Una semana después, las 7 familias se reunieron con la abogada Brígida Blanco para discutir una demanda civil contra el Ministerio Nueva Vida y la organización de la Iglesia en general. Brígida era una mujer aguda en sus 50 años que irradiaba competencia e ira controlada. Explicó que el estatus de delincuente sexual del pastor Julio era un asunto de registro público, fácilmente descubrible con una verificación de antecedentes básica. La Iglesia tenía la obligación legal de investigar a cualquiera que trabajara con niños, especialmente en posiciones de autoridad y confianza. Su investigación ya había descubierto que una miembro de la Junta de la Iglesia llamada Federica conocía la historia del pastor Julio, pero argumentó que merecía una segunda oportunidad y votó para contratarlo de todos modos. Los otros miembros de la Junta afirmaron que nunca se les dijo sobre su condena, pero Brígida tenía correos electrónicos probando que Federica les envió a todos información detallada sobre su pasado, y eligieron ignorarlo. La negligencia fue tan extrema e imprudente que Brígida creía que podíamos ganar daños significativos para cubrir costos de terapia, gastos médicos, y dolor y sufrimiento para las 7 chicas. Dijo que casos institucionales como este usualmente se arreglaban fuera de la corte porque las iglesias no querían la publicidad, pero estaba preparada para llevarlo a juicio si fuera necesario. Preguntó a cada familia si querían participar en la demanda, y cada uno de nosotros dijo que sí. Queríamos responsabilidad. Queríamos justicia. Queríamos asegurarnos de que esto nunca le pasara a nadie más. La primera sesión de Grace con Estela sucedió 3 días después de que presentamos los papeles de la demanda. La llevé a la pequeña oficina en el centro y me senté en la sala de espera hojeando revistas que no estaba leyendo. La cita duró 1 hora, y cuando Grace salió, sus ojos estaban rojos, pero sus hombros se veían menos tensos. No dijo mucho en el camino a casa, solo miraba por la ventana y se pellizcaba las cutículas. Dejé que el silencio se sentara entre nosotras porque estaba aprendiendo que a veces el silencio estaba bien. Cuando llegamos a casa, Grace fue directo a su cuarto, y la escuché moviéndose allá arriba por un rato antes de que bajara. Me encontró en la cocina haciendo la cena, y se paró en la puerta por 1 minuto antes de hablar. Me dijo que Estela la ayudó a ver las cosas de manera diferente, que el pastor Julio la eligió a propósito durante un momento en que ella buscaba algo más grande que ella misma. Las cosas religiosas extremas no fueron realmente su elección, dijo Grace. Fue la puerta que él usó para acercarse a ella y controlarla. Dijo que se sentía enojada ahora en lugar de avergonzada, y Estela le dijo que el enojo era bueno y saludable, y significaba que estaba empezando a sanar. Dejé el cuchillo que estaba usando para picar verduras y miré a mi hija. Le dije que yo también estaba enojada con el pastor Julio, y enojada con cada adulto que falló en protegerla a ella y a las otras chicas. Grace preguntó si podíamos hacer una lista de todo por lo que estábamos enojadas, y pensé que eso era extraño, pero dije que sí. Nos sentamos en la mesa de la cocina con un cuaderno y empezamos a escribir. Grace escribió cosas como ser mentida y tener mi fe torcida y perder 6 meses con mi familia. Yo escribí iglesias que no hacen verificaciones de antecedentes, y gente que protege a depredadores y mi propia violación con la que nunca lidié. Llenamos 3 páginas y al final ambas estábamos llorando, pero se sentía diferente al llanto desesperado de antes. Esto se sentía como si estuviéramos haciendo algo, tomando acción, nombrando las cosas que nos lastimaron. El detective Díaz llamó 2 días después y preguntó si Chris y yo podíamos ir a la estación. Su voz en el teléfono sonaba pesada y cansada. Chris me encontró allí y nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con mala iluminación fluorescente mientras Díaz sacaba archivos en su laptop. El técnico forense terminó de revisar todos los videos, nos dijo. Y la situación era peor de lo que pensaron primero. El pastor Julio había estado dirigiendo la casa del ministerio durante 8 meses, no 3 como creían originalmente. Hubo otras 4 chicas antes de las 7 actuales, chicas que desde entonces habían cumplido 18 o se habían mudado o simplemente desaparecido de la iglesia. Díaz estaba tratando de rastrearlas y contactarlas porque cada una hacía el caso más fuerte, pero también dejaba más claro cuánto tiempo había estado pasando esto.
Nos mostró una línea de tiempo en la pantalla de su computadora con fechas y nombres y me sentí enferma viendo cuán organizado y deliberado era todo. El pastor Julio tenía un sistema, un patrón que repetía con cada chica. Díaz dijo que estaban contactando a las víctimas anteriores a través de redes sociales y números de teléfono viejos, y hasta ahora habían localizado a 2 de ellas. Ambas confirmaron experiencias similares a lo que Grace y las otras describieron. Le pregunté a Díaz cómo esto continuó durante 8 meses sin que nadie lo notara, y dijo que eso era exactamente lo que la investigación estaba tratando de averiguar. Alguien en la iglesia tenía que saber algo, dijo. Demasiadas chicas entrando y saliendo de esa casa, demasiadas reuniones privadas, demasiadas banderas rojas que fueron ignoradas. Chris estaba sentado a mi lado con las manos cerradas en puños sobre la mesa, y podía ver el músculo en su mandíbula trabajando. Pensé en todas esas chicas y sus familias, todos los padres que confiaron en una iglesia para mantener a sus hijas seguras, todas las vidas que fueron dañadas porque los adultos no hicieron su trabajo. La rabia que sentí era diferente de cualquier enojo que hubiera experimentado antes. Era fría y enfocada, y me hacía querer derribar cada institución que protegía a depredadores. Grace vino a mí una semana después mientras doblaba ropa en la sala. Se sentó en el sofá y retorció sus manos juntas, y pude notar que tenía algo importante que decir. Me dijo que había estado hablando con Estela sobre sus opciones con respecto al embarazo, y había tomado una decisión. Quería terminarlo. Dejé de doblar y me senté a su lado y le dije que Chris y yo apoyaríamos cualquier decisión que tomara. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, y dijo que llevar el embarazo significaría 9 meses de ser recordada cada día de lo que el pastor Julio le hizo. 9 meses de su cuerpo cambiando debido a sus crímenes. Dijo que Estela la ayudó a entender que esto se trataba de su propio cuerpo y su propio futuro, y tenía derecho a elegir. La abracé y le dije que era valiente y fuerte, y que estaba orgullosa de ella por tomar una decisión que era suya. Llamamos a Chris juntos, y él vino esa noche. Y los 3 nos sentamos en la cocina mientras Grace explicaba su elección. Chris lloró y le dijo a Grace que la apoyaba completamente, y preguntó qué necesitaba de nosotros. Grace dijo que solo necesitaba que estuviéramos allí con ella cuando sucediera. Virginia nos conectó con una clínica que trabajaba específicamente con sobrevivientes de asalto, y cuando llamamos fueron tan amables y gentiles por teléfono que Grace se relajó visiblemente. Programamos la cita de ingreso para el lunes siguiente, y Grace pareció más ligera después de eso, como si tomar la decisión le devolviera algo de control sobre su vida. La noche antes de la cita, Grace entró a mi cuarto y se metió en la cama junto a mí como solía hacerlo cuando era pequeña. Preguntó si pensaba que estaba haciendo lo correcto, y le dije que no había correcto o incorrecto, solo lo que se sentía correcto para ella. Se durmió allí, y me quedé despierta viéndola respirar, agradecida de que confiara en mí de nuevo. La mañana de la cita de ingreso salió la noticia de que el abogado del pastor Julio estaba presentando mociones para suprimir la evidencia en video. Chris me llamó desde el trabajo después de verlo en línea, su voz tensa por la ira. El nombre del abogado era Wagner, y aparentemente era conocido por defender a delincuentes sexuales con tácticas legales agresivas. Wagner afirmaba que la búsqueda en la computadora del pastor Julio fue impropia, y la evidencia debería ser desechada. Sentí pánico subiendo en mi pecho porque sin esos videos, ¿habría suficiente prueba? Llamé a la oficina del fiscal Herrera, y su asistente dijo que él ya estaba al tanto y preparando su respuesta. Herrera me devolvió la llamada 1 hora después y me dijo que no me preocupara. Cada moción que Wagner presentaba estaba siendo rechazada con argumentos legales detallados, y el juez ya había dictaminado que la evidencia estaba bien y podía usarse en la corte. Pero luego la voz de Herrera se puso más dura, y dijo que Wagner estaba haciendo algo más ahora, algo peor. Estaba filtrando información a los medios, diciendo a los reporteros que las chicas eran participantes dispuestas en relaciones consensuadas. De repente nuestra pesadilla privada se estaba desarrollando en las noticias. Prendí la televisión, y ahí estaba, un segmento sobre el caso con la cara de Wagner en pantalla hablando sobre cómo las chicas adolescentes a veces desarrollan enamoramientos con figuras de autoridad. Quería tirar el control remoto a través de la pantalla. Virginia llamó en minutos y me dijo que iba en camino. Cuando llegó, trajo impresiones de la cobertura mediática y un plan sobre cómo deberíamos manejarlo. Dijo que no leyéramos los comentarios en línea, no interactuáramos con reporteros, no respondiéramos a nada de lo que Wagner dijera públicamente. La culpabilización de la víctima sería intensa, advirtió, y necesitábamos proteger a Grace y a las otras chicas de tanto como fuera posible. Pero incluso tratando de no mirar, era imposible evitarlo completamente. Alguien en el trabajo de Chris mencionó ver la historia. Una vecina me preguntó al respecto en el supermercado. La consejera escolar de Grace llamó para verificar por qué los estudiantes estaban hablando de eso. La sensación de estar expuestos y juzgados era sofocante. Llegó el día del procedimiento de Grace, y tanto Chris como yo la llevamos a la clínica. Llegamos temprano en la mañana, y había un solo manifestante afuera sosteniendo un letrero sobre el plan de Dios. Grace vio el letrero y se congeló en la acera, su cara poniéndose pálida. Chris inmediatamente se interpuso entre Grace y el manifestante y dijo algo que no pude escuchar bien, pero su voz era firme y protectora. La cara del manifestante cambió. Y de hecho dijo que lo sentía, que no sabía, y bajó su letrero. Chris guió a Grace adentro con su mano en su espalda,
Y yo seguí, temblando por la adrenalina. El personal de la clínica fue maravilloso y compasivo. Llevaron a Grace atrás para el procedimiento, y Chris y yo nos sentamos juntos en la sala de recuperación esperando. Ninguno de los dos habló mucho. Chris seguía revisando su teléfono, y yo seguía mirando la pared. Después de unas 2 horas, una enfermera sacó a Grace en una silla de ruedas viéndose aturdida y pálida pero en paz. Ella buscó nuestras manos y las apretó. En el camino a casa, Grace estuvo callada un rato, y luego dijo que sentía como si hubiera recuperado parte de sí misma. Dijo que sabía que el procedimiento no borraba lo que pasó, pero significaba que no llevaba el crimen del pastor Julio en su cuerpo nunca más. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que pensaba que tal vez todavía creía en Dios, pero necesitaba averiguar qué significaba eso para ella misma, separada de todo lo que el pastor Julio le enseñó. Chris y yo intercambiamos miradas en el asiento delantero. Le dije que eso tenía sentido, y que tenía tiempo para averiguarlo. Grace se durmió en el asiento trasero, y Chris la cargó a la casa y a su cuarto. Unos días después, Carolina llamó y preguntó si podía organizar una pequeña reunión con algunas de las viejas amigas de Grace de antes de su conversión. Dijo que las chicas realmente querían ver a Grace y apoyarla, pero no querían presionar si Grace no estaba lista. Le pregunté a Grace, y dijo que sí. Quería verlas. Carolina vino el sábado por la tarde con otras 3 chicas que reconocí del primer año de prepa de Grace. Trajeron películas y esmalte de uñas y bolsas de dulces. Me quedé abajo dándoles espacio, pero podía escucharlas riendo y hablando en el cuarto de Grace. Sonidos normales de chicas adolescentes que no había escuchado en esta casa por meses. En un momento pasé por la puerta de Grace y las vi a todas sentadas en el piso pintándose las uñas mientras una película se reproducía en la laptop de Grace. Ninguna de ellas le estaba preguntando a Grace sobre lo que pasó. Solo estaban siendo sus amigas, hablando de la escuela y chicos y cosas regulares. Grace estaba sonriendo y participando, y la diferencia en su cara era impactante. Se parecía más a ella misma de lo que lo había hecho en medio año. Daniel llamó mientras las chicas estaban ahí, y lo pusieron en videollamada. Se unió a la conversación desde su dormitorio, y todas las chicas empezaron a molestar a Grace sobre su fase de música gospel. Grace de hecho se rió y le tiró una almohada a la pantalla. Daniel le dijo que todavía le debía una disculpa por borrar todas sus canciones de Beyoncé de la cuenta familiar compartida. Las bromas eran gentiles y cariñosas, y Grace lo tomó bien, incluso uniéndose a burlarse de sí misma. Cuando las chicas se fueron esa noche, Grace bajó y me abrazó. Dijo que olvidó lo bien que se sentía ser simplemente normal con sus amigas. 2 semanas después, Brígida llamó y dijo que alguien de la junta de la iglesia quería disculparse con las familias. Su nombre era Federica, y era la miembro de la junta que había presionado para contratar al pastor Julio, a pesar de saber sobre su pasado. Brígida aconsejó fuertemente en contra de reunirse con ella, dijo que podría complicar la demanda, pero dejaba la decisión a cada familia. Hablé con Chris al respecto, y ambos sentimos que queríamos escuchar lo que tenía que decir. Otras 3 familias acordaron reunirse también. Brígida arregló que la reunión sucediera en su oficina, para que hubiera un espacio neutral y representación legal presente. Federica llegó viéndose 10 años mayor de su edad real. Su cara estaba demacrada y sus manos temblaban cuando se sentó. Nos dijo que cometió un error terrible abogando por la contratación del pastor Julio. Dijo que creía en la redención y las segundas oportunidades, que pensaba que todos merecían perdón y una oportunidad de probar que habían cambiado. Nunca imaginó que lastimaría a niños de nuevo, especialmente no a esta escala. Dijo que había estado orando y yendo a terapia y tratando de entender cómo se equivocó tanto. Su remordimiento parecía real y profundo, pero no cambiaba nada. Miré a esta mujer que ayudó a poner a un depredador a cargo de niños, y no sentí nada más que ira fría. Cuando terminó de hablar le dije que no podía perdonarla en este momento. Tal vez algún día, pero no ahora. Su elección permitió 8 meses de abuso. Su creencia en la redención sobre la seguridad infantil llevó directamente a que 7 chicas fueran lastimadas. Ella empezó a llorar y dijo que entendía. Los otros padres dijeron cosas similares. Un padre le dijo que debería renunciar a cada posición de la iglesia que tuviera. Ella dijo que ya lo había hecho. Cuando salió de la oficina de Brígida se veía más pequeña y rota, pero no podía sentir pena por ella. Mi simpatía estaba reservada para las chicas cuyas vidas fueron dañadas porque los adultos tomaron malas decisiones. 6 semanas después del arresto del pastor Julio, la audiencia preliminar ocurrió en el tribunal del condado. Las 7 chicas tuvieron que testificar brevemente sobre sus experiencias, para que el juez pudiera determinar si había suficiente evidencia para proceder al juicio. Estela había estado trabajando con Grace para prepararla para testificar, enseñándole técnicas de conexión a tierra y formas de mantenerse presente si se sentía detonada. Virginia nos encontró en el tribunal y se sentó con Grace en la sala de espera de testigos. Las otras familias estaban allí también, todos luciendo cansados y tensos. El pastor Julio fue traído usando un traje naranja con las manos esposadas al frente. Todo el cuerpo de Grace se puso rígido cuando lo vio. Puse mi mano en su espalda y sentí su temblor. La audiencia comenzó con el fiscal Herrera presentando evidencia y llamando testigos. El detective testificó sobre encontrar a las chicas en la casa del ministerio. El técnico forense testificó sobre los videos en la computadora del pastor Julio. Luego fue el momento de que las chicas testificaran. Grace fue la cuarta llamada.
Virginia la acompañó al estrado, y las manos de Grace temblaban mientras prestaba juramento. Herrera le hizo preguntas básicas sobre cómo conoció al pastor Julio, con qué frecuencia se reunían, qué pasaba durante sus sesiones privadas. La voz de Grace era tranquila pero clara mientras describía el proceso de manipulación, cómo la aisló de su familia, cómo usó lenguaje religioso para hacer que el abuso pareciera santo. Luego Wagner se puso de pie para interrogarla. Empezó a hacer preguntas sobre su participación voluntaria en actividades de la iglesia, tratando de sugerir que ella eligió estar allí. El juez Harry lo cortó inmediatamente y le advirtió sobre la intimidación a la víctima. Wagner retrocedió, pero el daño estaba hecho. La cara de Grace se había puesto pálida y su respiración se volvió superficial. Cuando finalmente se le permitió bajar, caminó directo hacia mí y Chris. Ambos pusimos nuestros brazos alrededor de ella, y el juez llamó a un receso. En el auto después, Grace se desmoronó. Sollozó que tener que decir esas cosas en voz alta frente a extraños y al pastor Julio hacía que todo se sintiera real de una manera horrible y nueva. La sostuve en el asiento trasero mientras Chris manejaba y le dije que era tan valiente. Lo hizo muy bien. Había terminado ahora. Una semana después de la audiencia, Chris me dijo que había empezado a asistir a un grupo de apoyo para padres de sobrevivientes de abuso sexual. Dijo que lo encontró en línea y decidió probar porque estaba luchando con la culpa y la ira y no sabía cómo procesarlo. Después de su primera reunión, vino a mi casa luciendo exhausto pero menos solo. Dijo que escuchar a otros padres hablar sobre sus experiencias le ayudó a entender que sus sentimientos eran normales. La culpa, especialmente la repetición constante de momentos donde pensaba que debería haber visto señales o protegido mejor a su hija. El facilitador del grupo les dijo que los depredadores son hábiles en la manipulación, que son expertos en esconder sus crímenes y los padres no pueden culparse por confiar en instituciones que se supone son seguras. Chris me preguntó si había pensado en tomar terapia para mí misma y la pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en Grace que no había lidiado con mi propio trauma regresando. Mi violación ocurrió hace 27 años, pero ver a mi hija pasar por algo similar hacía que se sintiera fresco de nuevo. Me di cuenta de que nunca procesé adecuadamente lo que me pasó. Solo lo enterré y evité iglesias y traté de olvidar. Chris dijo que pensaba que podría ayudarnos tanto a mí como a Grace si yo trabajaba en mi propia sanación. Al día siguiente, llamé a mi compañía de seguros y obtuve una lista de terapeutas que se especializaban en sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Hice una cita para la semana siguiente. 3 semanas después de la audiencia preliminar, Brígida llamó con noticias sobre el caso civil. La compañía de seguros de la organización de la iglesia hizo su primera oferta de acuerdo, $1 millón por víctima para evitar ir a juicio. La voz de Brígida estaba tensa de ira cuando me dijo el número. Dijo que era insultantemente bajo, apenas suficiente para cubrir un año de terapia intensiva, y mucho menos una vida de atención médica y mental que estas chicas necesitarían. Ella estaba contraofertando con $10 millones por víctima más cobertura total de todos los gastos de terapia y médicos de por vida. Advirtió que las negociaciones podrían tomar meses y la compañía de seguros trataría de alargarlo, esperando que las familias se cansaran y aceptaran menos. Las 7 familias entraron en una llamada de conferencia y acordaron unánimemente dejar que Brígida luchara por una compensación apropiada. No íbamos a retroceder. Durante esa llamada, una de las otras madres sugirió que formáramos un chat grupal para poder apoyarnos mutuamente a través del proceso legal. Todos intercambiamos números y para esa noche el chat estaba activo con padres revisando cómo estaban los otros, compartiendo recursos, desahogando frustraciones. Estas personas se habían convertido en extraños amigos unidos por un trauma compartido. Nuestros hijos pasaron por la misma pesadilla y eso creó una conexión que ninguno de nosotros quería, pero todos necesitábamos. Llamé a la consejera escolar a la mañana siguiente y expliqué que Grace necesitaba regresar pero necesitaría ayuda. La consejera, la señora Soto, arregló todo sin hacerme repetir los detalles. Grace obtuvo un horario reducido, tiempo extra en tareas y permiso para salir de cualquier clase si lo necesitaba. La señora Soto habló con todos los maestros de Grace en privado, para que supieran darle espacio sin hacer preguntas. El primer día de regreso, Grace bajó vestida para la escuela, pero luciendo como si fuera a vomitar. La llevé aunque usualmente tomaba el autobús y la vi caminar por esas puertas principales con los hombros encorvados como si se estuviera preparando para un impacto. Carolina la encontró en la entrada y entrelazó su brazo con el de ella, y ese pequeño gesto hizo que me doliera el pecho de una buena manera. Cuando recogí a Grace esa tarde, colapsó en el asiento del pasajero y no dijo una palabra en todo el camino a casa. Fue directo a su cuarto y durmió hasta la cena. Los siguientes 4 días fueron igual. Se arrastraba a la escuela, Carolina se pegaba a su lado y regresaba a casa completamente drenada. Para el viernes le pregunté si quería dejarlo, tomar el resto del semestre libre, pero negó con la cabeza. Me dijo que el pastor Julio ya le había robado 6 meses de su vida, y no le iba a dar su educación también. Ese fin de semana hice mi propia llamada telefónica a una terapeuta llamada doctora Macías que se especializaba en sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Mi seguro lo cubría. Y la doctora Macías tenía un espacio el martes siguiente. Casi cancelé 3 veces antes de la cita, pero me forcé a ir. La oficina de la doctora Macías estaba en un edificio regular, no conectado a ninguna iglesia, lo cual ayudó.
Tenía tal vez 50 años, con cabello gris y ojos tranquilos que no mostraban lástima cuando le conté sobre haber sido violada a los 13 por mi pastor. Pasamos esa primera sesión solo en lo básico. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo había sobrellevado? ¿Por qué venía ahora? Le conté sobre Grace y el pastor Julio. Y cómo ver a mi hija pasar por esto hacía que mi propia violación se sintiera como si hubiera pasado ayer en lugar de hace 27 años. La doctora Macías preguntó qué había hecho para procesar mi trauma en ese entonces, y admití que no había hecho nada. Se lo dije a mis padres. Me sacaron de esa iglesia, y todos acordamos nunca hablar de eso de nuevo. Había pasado casi 3 décadas evitando iglesias, tratando a toda la gente religiosa con sospecha y cargando una rabia con la que nunca lidié adecuadamente. La ira solo había vivido dentro de mí, haciéndose más grande y mala, hasta que exploté con Grace por su conversión. La doctora Macías señaló que mi trauma no sanado afectó cómo crié a Grace, especialmente mi incapacidad para separar su exploración genuina de fe del grooming que realmente estaba sucediendo. Había estado tan detonada por su cristianismo que perdí las señales de peligro reales, y luego le di un ultimátum que la empujó directo a los brazos del pastor Julio. La doctora Macías fue rápida en agregar que yo no era responsable de sus crímenes, que los depredadores son hábiles para encontrar y explotar a niños vulnerables, pero podía reconocer que mi reacción hizo a Grace más vulnerable. Eso fue difícil de escuchar, pero también extrañamente útil, como si alguien finalmente nombrara la culpa en la que me había estado ahogando. Me dio tarea, ejercicios de escritura sobre mi violación, y salí sintiéndome exprimida pero ligeramente menos atrapada. Daniel llamó esa noche para decir que venía a casa para Acción de Gracias, y de repente era noviembre. Chris y yo coordinamos la cena, decidiendo hacerla en mi casa ya que Grace estaba más cómoda allí. Daniel llegó el miércoles por la noche con bolsas de comestibles y una determinación de hacer que esto se sintiera normal. La mañana de Acción de Gracias, los 4 trabajamos en mi cocina juntos. Chris se encargó del pavo, yo hice las guarniciones, Daniel horneó pasteles, y Grace puso la mesa. Se sintió rígido al principio, como si todos estuviéramos interpretando papeles en una familia que solíamos ser. Luego Daniel empezó a contar esta historia sobre su compañero de cuarto, tratando de cocinar ramen en una cafetera, y de alguna manera activando la alarma de incendios a las 2 de la mañana. Grace de hecho se rió, una risa real que no había escuchado en meses, y ella intervino con su propia historia sobre un laboratorio de química donde alguien mezcló los químicos equivocados y creó este olor tan malo que tuvieron que evacuar toda el ala de ciencias. Chris y yo intercambiamos miradas a través de la cocina, ambos apenas respirando, temerosos de romper cualquier hechizo que estuviera haciendo que nuestros hijos sonaran como ellos mismos de nuevo. Nos sentamos a comer y Daniel dijo que deberíamos dar la vuelta a la mesa compartiendo por qué estábamos agradecidos, lo cual podría haber sido horrible, pero de alguna manera no lo fue. Daniel dijo que estaba agradecido por la familia que se mantiene unida. Grace dijo que estaba agradecida por Carolina y por las segundas oportunidades. Chris dijo que estaba agradecido de que estuviéramos todos aquí. Yo dije que estaba agradecida de que estuviéramos sanando. Comimos pavo y relleno y pastel de calabaza y lentamente la conversación se volvió más fácil. Grace le preguntó a Daniel sobre sus clases. Chris contó una historia graciosa sobre un cliente en su trabajo. Yo compartí chismes sobre mis compañeros de trabajo. Fuimos cuidadosos el uno con el otro pero no frágiles, y para cuando quitamos los platos sentí algo que no había sentido en más de un año. Esperanza de que tal vez podríamos realmente reconstruir algo funcional de todos estos escombros. El lunes después de Acción de Gracias, el fiscal Herrera llamó para decir que la fecha del juicio del pastor Julio estaba fijada para finales de febrero, a 3 meses de distancia. Quería reunirse con todas las víctimas y familias para prepararnos para lo que implicaría el juicio. Nos reunimos en una sala de conferencias en el tribunal, las 7 familias más Herrera y su fiscal asistente. Herrera nos guió a través del proceso, explicando que Isaac Wagner trataría de pintar a las chicas como participantes dispuestas que persiguieron al pastor Julio, que fueron seducidas por su propia búsqueda espiritual en lugar de ser manipuladas por un depredador. Nos advirtió que esperáramos ataques al carácter, culpabilización de la víctima, sugerencias de que las chicas mintieron o exageraron. Herrera dijo que confiaba en su caso con toda la evidencia en video y la condena previa del pastor Julio, pero los juicios eran impredecibles y necesitábamos prepararnos emocionalmente para cualquier resultado. Grace levantó la mano como si estuviera en la escuela y preguntó qué pasaría si el pastor Julio era absuelto. La cara de Herrera se suavizó y explicó que eso era extremadamente improbable dada la evidencia, pero si sucedía, todavía tendríamos el caso civil y las violaciones del registro de delincuentes sexuales lo pondrían de nuevo en prisión de todos modos. Grace asintió, pero pude ver sus manos temblando en su regazo. Después de la reunión preguntó si podía escribir una declaración de impacto de víctima para leer en la sentencia. Le dije que deberíamos hablar con Estela al respecto y en la siguiente sesión de terapia, Estela ayudó a Grace a empezar a redactarla. Durante las siguientes semanas, Grace trabajó en esa declaración en terapia, escribiendo sobre cómo el pastor Julio le robó su sentido de seguridad, su fe, su relación con su familia, y su capacidad para confiar en su propio juicio. Escribió sobre el embarazo y el aborto, sobre la vergüenza y la confusión, sobre las pesadillas que todavía la despertaban a las 3 de la mañana. También escribió sobre su determinación de sanar y su negativa a dejar que él definiera su futuro.
Cuando finalmente me la leyó una tarde en diciembre, lloré escuchando su fuerza y coraje. Le dije que estaba tan orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo a través de esta situación imposible, y ella lloró también, y nos abrazamos en el sofá hasta que Chris llegó para su visita nocturna. Diciembre fue más difícil de lo que esperaba porque la Navidad estaba en todas partes y Grace no podía escapar de ella. La música navideña en cada tienda la detonaba debido al uso retorcido del pastor Julio de la narrativa de María. Los nacimientos la enfermaban físicamente. Las campanas de la iglesia le provocaban ataques de pánico. Después de encontrarla llorando en el auto afuera del supermercado porque estaban tocando Noche de Paz en los altavoces, tomé una decisión. Llamé a Chris y a Daniel y dije que nos saltaríamos la Navidad por completo. Haríamos un viaje a la playa donde pudiéramos crear nuevos recuerdos sin tonos religiosos. Chris encontró una casa de alquiler en la costa y manejamos 2 días antes de Navidad. Grace, Daniel, Chris y yo pasamos 3 días caminando en la playa, comiendo mariscos en restaurantes casuales y jugando juegos de mesa en la casa de alquiler. Sin música navideña, sin imágenes de nacimientos, sin servicios religiosos, solo familia y océano y espacio para respirar, Grace parecía más ligera allí, lejos de todo lo familiar y detonante. Me dijo una noche mientras caminábamos en la playa que estar en un lugar nuevo la ayudaba a sentirse menos atrapada por lo que pasó, como si tal vez pudiera construir una vida más allá del trauma. Regresamos a casa después de Navidad y a principios de enero Brígida llamó con noticias sobre el caso civil. Su investigación había descubierto algo importante. El liderazgo regional de la organización de la iglesia había recibido 2 quejas sobre el pastor Julio de Padres en su iglesia anterior antes de que Nueva Vida lo contratara. Las quejas eran vagas pero mencionaban atención inapropiada a chicas adolescentes, y el liderazgo las había descartado como malentendidos. Brígida encontró correos electrónicos probando que las autoridades regionales sabían sobre las preocupaciones pero lo contrataron de todos modos. Esta evidencia de conocimiento y negligencia institucional fortaleció nuestro caso significativamente. Brígida ahora creía que podíamos ganar no solo daños compensatorios, sino daños punitivos diseñados para castigar el desprecio imprudente de la Organización por la Seguridad Infantil. La oferta de acuerdo de la compañía de seguros saltó a 4 millones de pesos por víctima, pero Brígida nos aconsejó rechazarla y proceder al juicio. Pensaba que podíamos obtener mucho más y más importante. Un juicio expondría los fallos institucionales públicamente. Las 7 familias acordaron seguir adelante. Una semana después, Grace tuvo un gran retroceso. Estaba en el supermercado comprando leche cuando se encontró con una mujer de Nueva Vida, una de las partidarias adultas del pastor Julio. La mujer se acercó a Grace en el pasillo de congelados y le dijo que estaba orando para que Grace encontrara el perdón y dejara de mentir sobre un hombre de Dios. Grace tuvo un ataque de pánico completo ahí mismo, hiperventilando y llorando entre las pizzas congeladas y el helado. Recibí una llamada del gerente de la tienda diciendo que mi hija necesitaba ayuda, y encontré a Grace afuera en una banca, Carolina sentada con ella tratando de calmarla. Ayudé a Grace a ir al auto y me senté con ella mientras su respiración volvía lentamente a la normalidad. Luego marché de regreso a esa tienda y encontré a esa mujer en la sección de frutas y verduras. Le dije exactamente lo que pensaba de ella y sus oraciones. Le dije que mi hija fue violada por su precioso hombre de Dios, y si alguna vez se acercaba a Grace de nuevo, haría que se arrepintiera. Seguridad me pidió que me fuera, pero no me importó. Nadie iba a acosar a mi hija sobre su trauma. Grace estuvo sacudida por días después, apenas comiendo, teniendo pesadillas de nuevo. Estela trabajó con ella en terapia para procesar la realidad de que algunas personas siempre defenderían a los depredadores sobre las víctimas, que Grace no podía controlar la ignorancia y crueldad de otras personas, solo su propia respuesta a ello. Chris y yo programamos una sesión con un terapeuta familiar para trabajar en nuestro enfoque de crianza compartida. Habíamos estado turnándonos el cuidado de Grace efectivamente, pero nunca habíamos discutido realmente nuestra estrategia o asegurado que estuviéramos en la misma página. El terapeuta nos ayudó a crear un plan de seguridad compartido para Grace, acordar límites y expectativas, y desarrollar estrategias para apoyarla sin ser sobreprotectores. Hablamos sobre comunicación, sobre cómo manejar retrocesos, sobre prepararnos para el juicio. Fue la conversación más productiva que Chris y yo tuvimos en años, tal vez alguna vez. Me di cuenta de que la crisis nos había forzado a convertirnos en mejores socios en la crianza de lo que alguna vez fuimos como esposos. Salimos de esa sesión con planes y acuerdos reales en lugar de solo improvisar. A finales de febrero, comenzó el juicio civil contra Nueva Vida. Brígida presentó evidencia devastadora de negligencia institucional al jurado. Mostró correos electrónicos donde Federica advertía explícitamente a la Junta sobre el estatus de delincuente sexual del pastor Julio, y fue anulada por el liderazgo que quería demostrar misericordia cristiana. Presentó testimonio del liderazgo de la iglesia anterior sobre las quejas que habían enviado a las autoridades regionales que fueron ignoradas. Trajo testigos expertos en abuso institucional que explicaron cómo las iglesias crean ambientes donde los depredadores prosperan a través de confianza excesiva en la autoridad y supervisión inadecuada. Los abogados defensores de la iglesia se veían cada vez más incómodos a medida que la evidencia aumentaba.
Su argumento de que la iglesia había actuado de buena fe se desmoronó bajo el peso de correos electrónicos, testimonios y análisis de expertos que mostraban un desprecio deliberado por la seguridad infantil a favor de narrativas de redención religiosa. Grace subió al estrado 3 semanas después de iniciado el juicio civil. Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido y se veía mayor de 16 de alguna manera. Los alguaciles la hicieron pasar y se sentó en el estrado de los testigos con las manos dobladas en su regazo. Brígida se puso de pie y le pidió que describiera cómo el abuso afectó su vida diaria. La voz de Grace se mantuvo firme mientras explicaba las pesadillas que la despertaban la mayoría de las noches, los ataques de pánico en espacios concurridos, la forma en que no pudo concentrarse en clase durante meses después de que todo pasó. Habló sobre perder la mitad de su primer año de prepa, sobre perder amigos que no entendían por qué cambió, sobre la medicación que toma ahora para la ansiedad y la depresión. El jurado escuchó sin moverse. Grace describió cómo solía amar cantar en el coro, pero ya no podía porque los himnos le traían recuerdos de la voz del pastor Julio durante sus sesiones. Explicó cómo dejó de comer durante semanas y perdió casi 10 kilos. Habló sobre el aborto y cómo todavía sueña con eso a veces, aunque sabe que fue la elección correcta. El abogado defensor se puso de pie para el interrogatorio y le preguntó a Grace sobre su asistencia a la iglesia antes de conocer al pastor Julio. Grace respondió claramente que había estado buscando comunidad y significado. Preguntó si había ido a la casa del ministerio voluntariamente. Grace dijo que sí porque había sido manipulada para creer que era seguro. Preguntó si el pastor Julio alguna vez la forzó físicamente. La mandíbula de Grace se tensó y dijo que no necesitaba usar fuerza física cuando tenía autoridad religiosa y control psicológico. El abogado intentó otro ángulo, preguntando si Grace alguna vez le había dicho al pastor Julio que parara. Grace lo miró directamente y dijo que tenía 15 años y le habían enseñado que cuestionar la autoridad espiritual era cuestionar a Dios mismo. El abogado se sentó. Brígida hizo una pregunta más sobre si Grace sentía que el liderazgo de la iglesia debería haberla protegido. Grace dijo que tenían la responsabilidad de verificar antecedentes y fallaron, y debido a ese fallo, 7 chicas fueron abusadas durante 8 meses. Cuando el juez llamó a un receso, Grace bajó y caminó directo a donde Chris y yo estábamos sentados. Ambos nos pusimos de pie y ella cayó en nuestros brazos. Sentí su temblor y la abracé más fuerte. Virginia se acercó y nos dijo que ese fue el testimonio de sobreviviente más fuerte que había escuchado en 20 años de trabajo de defensa. Grace se apartó y se secó los ojos y vi algo diferente en su cara. Se veía exhausta, pero también se veía orgullosa de sí misma, como si hubiera ganado algo importante. El jurado deliberó durante 4 horas. Esperamos en una sala de conferencias con las otras familias. Nadie hablaba mucho. Una madre seguía revisando su teléfono. Un padre caminaba junto a las ventanas. Grace estaba sentada entre Chris y yo con su pierna rebotando. Cuando el alguacil vino a llevarnos de regreso a la sala del tribunal, todos entramos y tomamos nuestros asientos. El presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Encontraron a favor de las 7 víctimas en cada cargo. El juez preguntó sobre los daños y el presidente enumeró los números. Cada chica obtuvo 15 millones de pesos en daños compensatorios. Luego dijo que el jurado otorgó 40 millones de pesos en daños punitivos para ser divididos entre todas las familias. Hice las matemáticas en mi cabeza. Más de 380 millones de pesos en total contra la organización de la iglesia. Brígida se inclinó y susurró que esto llevaría a la quiebra a la organización regional y forzaría el cierre de múltiples iglesias. Algunas personas podrían sentirse mal por el cierre de iglesias. Yo no. Me sentí satisfecha sabiendo que habría consecuencias reales por los fallos institucionales que permitieron al pastor Julio lastimar a niños durante 8 meses. El dinero no podía deshacer lo que le pasó a Grace o a las otras chicas. Pero significaba que tendrían recursos para terapia, para la universidad, para lo que necesitaran para sanar. El juez agradeció al jurado y los despidió. Nos pusimos de pie y Grace me abrazó fuerte. Chris puso su mano en su hombro. Las otras familias estaban llorando y abrazándose también. Brígida nos reunió a todos afuera de la sala del tribunal y explicó que la iglesia probablemente apelaría, pero confiaba en que el veredicto se mantendría. Dijo que deberíamos esperar el dinero dentro de 6 meses después del proceso de apelación. Grace preguntó si esto significaba que el juicio criminal del pastor Julio sería más fácil. Brígida dijo que definitivamente ayudaba. Pero el caso criminal tenía estándares diferentes. Todavía necesitaríamos prepararnos para esa pelea. 2 semanas después, el fiscal Herrera llamó y dijo que el abogado del pastor Julio quería discutir un acuerdo de culpabilidad. Manejé a la oficina de Herrera y encontré a las 7 familias ya allí. Herrera explicó que Isaac Wagner se le había acercado esa mañana. Wagner admitió que la evidencia era abrumadora y el pastor Julio quería evitar el juicio. Ofreció una declaración de culpabilidad a todos los cargos a cambio de sentencia concurrente. El pastor Julio sería elegible para libertad condicional en 20 años. Herrera dijo que quería nuestra opinión antes de responder. La habitación estalló. Un padre gritó que 20 años no era suficiente. Una madre dijo que quería que el pastor Julio enfrentara el juicio y escuchara cada detalle de lo que hizo. Otro padre argumentó que 20 años mínimo significaba que el pastor Julio tendría más de 50 antes de una posible liberación, y los juicios eran impredecibles.
Grace se sentó tranquilamente a través de toda la discusión. Luego levantó la mano como si estuviera en clase. Herrera asintió hacia ella. Grace dijo que quería aceptar el acuerdo. Todos se giraron para mirarla. Explicó que no quería testificar de nuevo con más detalles sobre todo lo que pasó. Dijo que 20 años mínimo se sentía como justicia y para cuando el pastor Julio saliera, sería demasiado viejo para lastimar a alguien más. Dijo que quería que esto terminara para poder enfocarse en sanar en lugar de prepararse para el juicio. La madre de Carolina estuvo de acuerdo con Grace. Luego el padre de Sara dijo que su hija sentía lo mismo. Una por una la otra familia dijo que aceptarían el acuerdo si significaba ahorrarle a sus hijas otra ronda de testimonios. Herrera dijo que le diría a Wagner que el trato era aceptable pero solo si el pastor Julio hacía una declaración en corte abierta. Eso significaba admitir todos los hechos de lo que hizo, sin esconderse detrás del lenguaje legal. Admisión completa de culpa frente a todos. Todos estuvimos de acuerdo con esa condición. Herrera hizo la llamada ahí mismo. Wagner aceptó. La audiencia de declaración fue programada para la semana siguiente. La sala del tribunal estaba llena para la audiencia de declaración. Las 7 familias llenaron las filas delanteras. Los medios llenaron la parte trasera. El pastor Julio estaba en la mesa de la defensa en un traje naranja y esposas. El juez preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a juicio. El pastor Julio dijo que sí con esa misma voz plana que recordaba de su oficina. El juez le pidió que declarara. El pastor Julio se giró ligeramente hacia el micrófono. Admitió haber abusado sexualmente de 7 chicas adolescentes durante un periodo de 8 meses mientras servía como su pastor y mentor. Admitió producir pornografía infantil. Admitió violar su registro de delincuentes sexuales. Admitió usar su posición de autoridad religiosa para manipular a niños vulnerables. Su voz nunca cambió de tono. Podría haber estado leyendo una lista de compras. Miré su cara y me di cuenta de que en realidad no lo sentía. Solo lamentaba que lo atraparan. El juez preguntó si entendía las pautas de sentencia. El pastor Julio dijo que sí. El juez aceptó la declaración y programó la sentencia para 3 semanas después. El alguacil se llevó al pastor Julio. No miró a ninguno de nosotros. Grace soltó un largo suspiro a mi lado. Dijo que se sentía aliviada de que casi hubiera terminado. Le dije que el proceso legal casi había terminado, pero la sanación tomaría más tiempo. Ella asintió y dijo que Stella ya le había dicho eso. Chris nos llevó a casa y Grace fue directo a su cuarto. La escuché en el teléfono con Carolina hablando de cosas normales de adolescentes como alguna película que querían ver. La conversación ordinaria se sentía como progreso. Grace vino a mí el domingo siguiente y dijo que quería asistir a la iglesia con la familia de Carolina. Mi estómago cayó. Pregunté si estaba segura. Dijo que necesitaba explorar cómo se veía una fe saludable separada de su trauma. Estaba aterrorizada, pero le dije que apoyaba lo que necesitara. Chris vino esa noche y nos sentamos con Grace investigando la iglesia a la que asistía Carolina. Buscamos la estructura de liderazgo, las políticas de protección infantil, los requisitos de verificación de antecedentes. La iglesia tenía una copastora mujer e informes financieros transparentes. Requerían 2 adultos presentes para cualquier actividad juvenil. Tenían entrenamiento de reporte obligatorio para todos los voluntarios. Chris llamó al pastor principal e hizo preguntas directas sobre sus protocolos de seguridad. El pastor respondió todo sin ponerse a la defensiva. El primer servicio de Grace fue el domingo siguiente. Apenas dormí la noche anterior. Grace llegó a casa esa tarde luciendo pensativa pero tranquila. Dijo que el sermón fue sobre justicia y proteger a las personas vulnerables. Dijo que se sintió significativo pero también extraño estar en un edificio de iglesia de nuevo. Stella la estaba ayudando a procesar su viaje espiritual en terapia. Grace dijo que lo estaba tomando con calma, tal vez asistiendo una vez al mes para empezar. Le dije que estaba orgullosa de ella por no dejar que el pastor Julio robara su fe permanentemente. Me abrazó y dijo que no estaba segura de lo que creía ya, pero quería la libertad de averiguarlo. Daniel llamó a principios de marzo. Había terminado su carrera un semestre antes y quería tomarse un año sabático para quedarse cerca de casa. Había conseguido un trabajo en una organización sin fines de lucro que brindaba ayuda legal a familias de bajos ingresos. También había encontrado un departamento a 10 minutos de distancia. Grace se iluminó cuando le dije. Daniel se mudó a casa 2 semanas después, e inmediatamente comenzó a tener cenas semanales con Grace. Se reunían en este lugar tailandés que Grace amaba y pasaban horas hablando. Grace me dijo que tener a Daniel cerca la hacía sentir más segura y más conectada a quien era antes de que todo pasara. Los observé juntos una noche cuando Daniel pasó a recogerla. Él la molestaba sobre su terrible gusto musical. Ella le tiró una almohada. Él la atrapó y se la tiró de vuelta. Se reían como hermanos normales que no habían pasado un año distanciados. Daniel nunca trató a Grace como si fuera frágil o estuviera rota, solo la trató como su hermana pequeña a la que amaba completamente. Esa normalidad era exactamente lo que Grace necesitaba. La audiencia de sentencia ocurrió un jueves a finales de marzo. Las 7 chicas habían preparado declaraciones de impacto de víctima. La sala del tribunal se llenó de familias, partidarios y medios. El juez llamó a la primera víctima. Caminó al podio y leyó sobre cómo el pastor Julio robó su infancia y su confianza en los adultos. La segunda chica habló sobre su trastorno alimenticio y autolesiones. La tercera describió abandonar la escuela.
Cada declaración se basaba en la anterior hasta que el peso del trauma colectivo se sintió aplastante. Grace fue la última. Se paró en el podio con su declaración en manos temblorosas. Luego miró hacia arriba, y su voz salió clara y fuerte. Describió lo que el pastor Julio hizo y cómo afectó cada parte de su vida. Pero también habló sobre quién se estaba convirtiendo a pesar de él. Dijo que estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a construir relaciones saludables, a encontrar significado en su supervivencia. Dijo que él había tratado de destruirla, pero había fallado porque ella era más fuerte de lo que él había contado. Dijo que esperaba que él pasara cada día de sus 40 años en prisión pensando en las 7 vidas que había dañado y sabiendo que había perdido todo mientras ellas habían seguido adelante para construir futuros que él no podía tocar. El juez escuchó cada palabra. Luego, anunció la sentencia. 40 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Registro de delincuente sexual de por vida. Supervisión de por vida si alguna vez es liberado. El alguacil se movió para llevarse al pastor Julio. Se giró y miró a las 7 chicas una última vez con ese mismo encanto artificial. Grace encontró sus ojos sin inmutarse. Él miró hacia otro lado primero. Grace caminó de regreso a su asiento y se sentó entre Chris y yo. Tomé su mano. Ella ya no era su víctima. Era su acusadora. Y había ayudado a encerrarlo. Brígida llamó la semana siguiente con noticias sobre el juicio civil. La organización de la iglesia se había declarado en bancarrota para evitar pagar. Pero Brígida había anticipado eso y estructurado el acuerdo para que las víctimas fueran acreedores prioritarios. Recibiríamos la mayor parte del dinero de pólizas de seguro y activos de la iglesia liquidados. La organización regional se estaba disolviendo. Varias iglesias individuales se estaban desafiliando para evitar el escándalo. Federica había renunciado a todo liderazgo de la iglesia y emitido una disculpa pública reconociendo su falta de juicio. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero ver la responsabilidad institucional suceder se sintió importante, aunque no podía deshacer el daño hecho a 7 chicas. Grace terminó su segundo año de prepa con calificaciones decentes. Sus maestros me dijeron que estaban impresionados por su fuerza y determinación. Había hecho nuevos amigos a través de la comunidad de la iglesia de Carolina. Había reconectado con viejos amigos que la habían apoyado. Carolina seguía siendo su mejor amiga. Ya estaban planeando asistir a la misma universidad en 2 años. Grace me dijo una noche que quería estudiar psicología y tal vez trabajar con sobrevivientes de trauma algún día. La vi hablar sobre sus planes futuros, y vi que encontraba significado y propósito en su supervivencia. Ya no estaba solo pasando cada día. Estaba construyendo hacia algo. Chris y yo seguimos yendo a terapia de crianza compartida. Estábamos construyendo algo que parecía amistad. Nunca seríamos románticos de nuevo. Pero nos estábamos convirtiendo en socios reales en el apoyo a nuestros hijos. Chris había dejado su vieja iglesia y encontrado una comunidad saludable donde estaba aprendiendo cómo se veía la fe sin manipulación o abuso de autoridad. También estaba en terapia procesando su culpa por no proteger a Grace. Lo vi convertirse en un mejor padre a través de ese crecimiento doloroso. Cenábamos juntos a veces, los 4, y se sentía casi normal. Nunca seríamos una familia tradicional de nuevo, pero éramos funcionales, y eso se sentía como suficiente. Mis sesiones de terapia con la doctora Macías se extendieron a través del invierno y hasta la primavera, cada una quitando otra capa de dolor que había enterrado por casi 3 décadas. Hablamos sobre la violación en sí, sobre las formas en que había evitado sanar simplemente empujando hacia adelante y nunca mirando atrás. La doctora Macías me ayudó a ver cómo el trauma de Grace había abierto mis propias heridas. Pero también cómo trabajar a través de esto juntas nos dio a ambas herramientas reales en lugar de solo tácticas de supervivencia. Empecé a entender que no toda la gente religiosa era peligrosa, que la mayoría de las iglesias no eran terrenos de caza para depredadores, que la fe en sí misma no era el arma, aunque algunas personas la torcieran en una. El trabajo era agotador y algunos días salía de su oficina sintiéndome peor que cuando llegué. Pero lentamente noté cambios. Podía pasar manejando por iglesias sin que se me apretara el pecho. Podía escuchar música religiosa sin rabia inmediata. Estaba sanando en lugar de solo sobrevivir y eso se sentía enorme después de 27 años de huir de mi propio pasado. Las 7 familias se reunieron en la oficina de Brígida a principios del verano para discutir qué queríamos hacer con porciones del dinero del acuerdo. Una madre sugirió crear una fundación para ayudar a otras víctimas y de repente todos hablaban a la vez con ideas y energía. Pasamos 3 horas planeando y al final habíamos delineado la Fundación Luz de Sobrevivientes con la misión de proporcionar terapia gratuita y apoyo legal para víctimas de abuso sexual del clero. Brígida acordó servir como asesora legal sin cobrar honorarios. Virginia ofreció ayudar a desarrollar los programas de apoyo usando su experiencia como defensora de víctimas. Cada uno contribuyó con dinero de nuestros acuerdos y en 2 meses teníamos una organización sin fines de lucro funcionando con un sitio web, red de referencia y línea directa de crisis. Nuestro primer año ayudamos a 23 familias a navegar la pesadilla de reportar abuso, encontrar abogados, acceder a tratamiento de trauma y responsabilizar a las instituciones. Grace empezó a ser voluntaria con el programa de apoyo entre pares, hablando con otras sobrevivientes adolescentes y compartiendo su experiencia. La vi en el teléfono una noche. Su voz firme y compasiva mientras le decía a otra chica que sanar era posible, que hablar importaba.
que no estaba sola. Grace estaba transformando su dolor en algo que ayudaba a otros a encontrar sus voces, y ver ese propósito surgir de tal horror me conmovió más allá de las palabras. Grace empezó su tercer año de prepa viéndose diferente de como lo había hecho el otoño anterior. Mantenía la cabeza más alta. Sonreía más fácilmente. Se había cortado el cabello corto en un estilo que se sentía como reclamar su cuerpo como propio en lugar de algo que el pastor Julio había tocado. Solo iba a terapia una vez a la semana ahora en lugar de 3 veces, y aunque todavía tenía días difíciles cuando los detonantes golpeaban inesperadamente, tenía estrategias de afrontamiento reales que funcionaban. Había hecho amigos en su nueva iglesia que conocían su historia y apoyaban su sanación. Había reconectado con su viejo grupo de amigos que la recibieron de vuelta sin juicio. Una tarde mencionó que estaba saliendo con alguien del grupo de jóvenes, un chico tranquilo llamado Jaime que la trataba con gentil respeto y nunca empujaba sus límites. Lo conocí cuando pasó a recoger a Grace para una película y vi cómo le abría la puerta del auto, cómo preguntaba a qué hora quería que llegara a casa, cómo la miraba como si fuera preciosa. Grace estaba aprendiendo cómo se veían las relaciones saludables después de que el pastor Julio hubiera torcido todo en manipulación y control. Estaba reclamando sus años adolescentes pieza por pieza, construyendo la vida normal que él había tratado de robar, y verla reír con Jaime mientras se alejaban hizo que mi pecho doliera de gratitud de que estuviera encontrando su camino de regreso a sí misma. Daniel llamó un jueves por la noche preguntando si podía traer a alguien a casa para cenar el sábado. Grace contestó el teléfono y escuché su voz emocionarse mientras le decía que sí. Absolutamente, tráelos. Llegó el sábado y Daniel entró por la puerta con su pareja Alex, y Grace inmediatamente abrazó a Alex y empezó a hacer preguntas sobre cómo se conocieron y qué estudiaban y si les gustaba la comida tailandesa, porque eso era lo que íbamos a pedir. La homofobia extremista que el pastor Julio había cultivado en ella había desaparecido completamente, reemplazada por calidez y aceptación genuina. Vi a mi hija dar la bienvenida a la pareja de su hermano en nuestra casa con amor auténtico, y me di cuenta de cuán completamente se había deshecho de las creencias odiosas que ese depredador había plantado. Después de la cena, Daniel me ayudó con los platos mientras Grace y Alex miraban álbumes de fotos en la sala. Daniel me dijo que Grace lo había llamado a principios de esa semana para disculparse de nuevo por cómo lo había tratado durante su conversión, por el juicio y el rechazo y el dolor que causó. Dijo que ya había pasado, que lo que importaba era quién era ella ahora en lugar de quién había sido cuando alguien la estaba manipulando. Su vínculo de hermanos había sobrevivido los intentos del pastor Julio de destruirlo, y verlos juntos ahora me mostraba que estaban más cerca que nunca, conectados por la crisis y la reconciliación genuina. Chris me envió un mensaje de texto sobre el concierto escolar de Grace a principios de octubre. Había olvidado que se había unido al coro, pero Chris tenía la fecha marcada en su calendario y sugirió que fuéramos todos juntos. Los 4 nos sentamos en el auditorio viendo a Grace actuar, y después fuimos por helado como solíamos hacer cuando los niños eran pequeños. No éramos una familia tradicional ya, no lo habíamos sido por años, pero éramos funcionales y eso se sentía como ganar. Grace y Daniel discutían sobre quién obtenía la última cucharada de mi helado. Grace molestaba a Daniel sobre su terrible voz para cantar y cómo mejor nunca se uniera al coro. Chris y yo intercambiamos historias sobre los conciertos de la primaria de los niños y de hecho disfrutamos la compañía del otro sin tensión o resentimiento. El trauma siempre sería parte de nuestra historia, tejido en nuestra historia familiar de maneras que no podíamos borrar, pero ya no estaba definiendo nuestro presente. Estábamos construyendo algo nuevo de las piezas, y sentados en esa heladería escuchando a mis hijos reír, se sentía como prueba de que habíamos sobrevivido, y estábamos genuinamente bien. La Fundación Luz de Sobrevivientes organizó su primer evento anual de recaudación de fondos y concienciación en noviembre y más de 200 personas llenaron el centro comunitario, incluyendo varias de las familias de las otras víctimas. Grace había aceptado hablar brevemente sobre su viaje, y me senté en la primera fila viendo a mi hija caminar al micrófono con la cabeza en alto. Habló sobre ser manipulada y abusada, sobre el largo camino de sanación, sobre transformar el dolor en propósito ayudando a otros sobrevivientes a encontrar sus voces. Habló por tal vez 5 minutos, pero cuando terminó toda la sala se puso de pie y aplaudió hasta que los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Las noticias locales cubrieron el evento y entrevistaron a Grace después, y ella manejó sus preguntas con confianza y fuerza, usando su plataforma para alentar a otros sobrevivientes a presentarse y buscar ayuda. La vi hablar a la cámara sobre la importancia de creer a las víctimas y responsabilizar a las instituciones, y me di cuenta de que ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba prosperando y haciendo una diferencia real en el mundo, convirtiendo su trauma en defensa que ayudaría a innumerables personas. Grace empezó a trabajar en solicitudes universitarias en diciembre, enfocándose en escuelas con programas fuertes de psicología. Escribió su ensayo principal sobre su experiencia con el pastor Julio y su compromiso de ayudar a otros sobrevivientes de trauma a sanar del abuso religioso. Su consejera escolar me llamó una tarde para decir que era uno de los ensayos más poderosos que había leído en 20 años de revisar solicitudes, crudo y honesto y profundamente conmovedor. Las cartas de aceptación empezaron a llegar en marzo, y varias universidades ofrecieron a Grace becas significativas basadas en su recuperación académica y trabajo de defensa. Entró a su primera opción con una beca completa cubriendo matrícula, alojamiento y comida.
Grace estaba emocionada por su futuro de maneras que no había pensado posible hace 2 años. Me dijo que quería especializarse en trauma religioso para ayudar a las personas a sanar del abuso espiritual de la manera en que Estela la había ayudado. Tenía metas claras y pasión genuina, y verla planear para la universidad se sentía como verla reclamar el futuro que el pastor Julio había tratado de destruir. Una carta llegó en abril dirigida a mí con una dirección de remitente que no reconocí. La abrí para encontrar páginas de letra pulcra de una mujer llamada Catalina, que explicó que era una de las víctimas anteriores del pastor Julio de antes de que viniera a nuestra comunidad. El detective Díaz la había localizado durante la investigación y le había dado la información de contacto de nuestra fundación. Catalina escribió que había cargado vergüenza y silencio sobre su abuso durante 8 años, pero ver a Grace y a las otras chicas hablar en la corte y en la cobertura mediática le había dado coraje para finalmente abordar su trauma en terapia. Estaba mejor ahora trabajando a través del dolor en lugar de evitarlo, y quería que supiéramos que el coraje de nuestra familia para perseguir la justicia había ayudado a más personas de las que nos dábamos cuenta. Leí la carta 2 veces, luego llamé a Grace a la cocina y se la leí. Ambas lloramos sabiendo que hablar había creado ondas de sanación más allá de solo nuestro caso, que nuestra voluntad de enfrentar el horror públicamente había dado a otros sobrevivientes permiso para romper su silencio y buscar ayuda. El segundo aniversario del arresto del pastor Julio cayó en una tarde cálida de mayo. Grace preguntó si podíamos visitar la playa donde habíamos pasado esa primera Navidad después de que todo pasara, y nos llevé allí sin dudarlo. Caminamos a lo largo de la orilla sin zapatos, las olas lavando sobre nuestros pies, y hablamos de lo lejos que habíamos llegado ambas. Grace se había transformado de víctima traumatizada a defensora empoderada. Yo había pasado de sobreviviente evasiva a alguien sanando activamente en lugar de solo sobrevivir. Grace me dijo que lo que le pasó fue horrible y no se lo desearía a nadie, pero también le había mostrado lo fuerte que era y lo que quería hacer con su vida. Dijo que estaba agradecida por nuestra relación ahora, construida sobre honestidad y respeto mutuo en lugar del conflicto y control que nos había definido antes. Le dije que estaba orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo, orgullosa de su fuerza y compasión y determinación para ayudar a otros. Lo decía con todo mi corazón, y decir esas palabras en esa playa se sintió como cerrar un capítulo y abrir otro. La graduación de Grace llegó en junio con clima perfecto y un estadio lleno. Caminó por el escenario para recibir su diploma con honores y también fue reconocida por su trabajo de defensa con un premio especial por resiliencia y servicio comunitario. Chris, Daniel y yo nos sentamos juntos en las gradas animando tan fuerte que la gente se giró para mirarnos, pero no nos importó. Después, tomamos lo que pareció 1.000.000 de fotos de Grace con su toga, y vi Rete sonriendo genuinamente feliz de maneras que hicieron que mi pecho se apretara de emoción. Había trabajado increíblemente duro para llegar aquí, empujando a través del trauma y la depresión y la ansiedad para mantener sus calificaciones y graduarse a tiempo con su clase. Este momento representaba no solo un logro académico, sino su completa reclamación del futuro que el pastor Julio había tratado de robar. Se dirigía a la universidad en 3 meses con una beca completa y metas claras. Estaba rodeada de gente que la amaba y apoyaba. Estaba genuinamente bien, y verla celebrar con sus amigos mientras Chris y Daniel y yo estábamos juntos como su familia se sintió como el mejor final posible para el peor capítulo de nuestras vidas. La semana antes de que Grace se fuera a la universidad, preguntó si podíamos visitar a Estela juntas para una última sesión de terapia. Nos llevé a la oficina un martes por la mañana, y Grace estuvo callada todo el camino picándose las cutículas como hacía cuando algo le pesaba. Estela nos recibió en su oficina familiar con el sofá gris suave y las plantas en la esquina, y Grace se sentó entre nosotras viéndose más pequeña de lo usual. Empezó a hablar sobre lo asustada que estaba de irse, cómo el sistema de apoyo aquí se había convertido en su red de seguridad, y luego se giró hacia Estela con lágrimas ya formándose. Le agradeció a Estela por ayudarla a sanar, dijo que no podría haber sobrevivido sin ese apoyo, y su voz se quebró en la última palabra. Estela se inclinó hacia adelante y le dijo a Grace algo que nunca olvidaré. Dijo que Grace hizo todo el trabajo duro ella misma, que la terapia solo proporcionó herramientas y espacio para que las propias fortalezas de Grace salieran. Grace lloró más fuerte entonces y busqué su mano mientras Estela le pasaba pañuelos. Grace admitió que estaba aterrorizada de dejar su casa y perder acceso a todo lo que la ayudó a sanar. Estela le recordó que se llevaba todas sus habilidades de afrontamiento y crecimiento con ella, que la sanación no estaba atada a esta oficina o a esta ciudad. Le prometí a Grace que siempre estaba a solo una llamada de distancia sin importar la hora o lo que necesitara. Chris y Daniel se habían unido a nosotros para los últimos 15 minutos, y ambos hicieron eco de lo mismo, que Grace tenía todo un equipo detrás de ella incluso cuando estuviera a horas de distancia. Le hicimos a Grace una fiesta de despedida el sábado siguiente, y nuestra casa se llenó con todos sus amigos, tanto los de antes de que todo pasara como los nuevos que había hecho a través de su comunidad de Iglesia Saludable. Carolina se paró en una silla en la sala y dio un brindis que hizo a todos reír y llorar al mismo tiempo. Habló sobre su amistad sobreviviendo todo y durando para siempre. Sobre cómo Grace era la persona más fuerte que conocía. Los chicos pasaron horas riendo y compartiendo historias, tomando infinitas selfies con sus teléfonos en alto, y fue exactamente la celebración adolescente normal que Grace merecía. Daniel apareció con un enorme paquete de cuidados que había preparado, y cuando Grace lo abrió encontró gas pimienta, una lista de contactos de emergencia laminada y perforada,
y una foto enmarcada de nuestra familia de la última Navidad. Grace lo abrazó tan fuerte que él hizo ruidos de ahogo y fingió colapsar, lo que hizo reír a todos. Chris y yo estábamos parados juntos cerca de la cocina viendo a nuestros hijos rodeados de amigos y amor, y compartimos esta mirada que lo decía todo. Todos habíamos logrado pasar a través de la oscuridad a este momento de luz, y se sentía imposible y precioso al mismo tiempo. Llevé a Grace a la universidad un domingo a finales de agosto, mi auto empacado tan lleno que apenas podía ver por la ventana trasera. El viaje tomó 3 horas y escuchamos su lista de reproducción favorita y hablamos de todo excepto de las cosas difíciles. Su dormitorio estaba en un edificio llamado Residencia Herrera y subimos cajas 3 pisos por las escaleras porque el elevador estaba roto. Su compañera de cuarto llegó 1 hora después de nosotras, una chica llamada Jessica que parecía amable y normal estudiando biología y de un pueblo a 2 horas al oeste. Grace ya había conectado con el centro de consejería del campus durante la orientación y localizado a la terapeuta más cercana que se especializaba en trauma, y me mostró la tarjeta de cita para su primera sesión la semana siguiente. Se estaba cuidando a sí misma, construyendo nuevos sistemas de apoyo, y pude ver que estaba lista, aunque mi pecho se sentía apretado viéndola arreglar su escritorio y colgar pósters. Cuando fue hora de irme, la abracé en el estacionamiento y no quería soltarla. Susurró gracias por creerme y luchar por mí, y tuve que tragar duro antes de poder responder. Le dije que siempre lucharía por ella, siempre le creería, siempre la amaría exactamente como era, sin condiciones ni límites. La vi caminar de regreso a su dormitorio en mi espejo retrovisor y lloré toda la primera hora del viaje a casa. Grace me llamó después de su primera semana de universidad y el cambio en su voz fue inmediato. Sonaba emocionada y llena de energía de una manera que no había escuchado en años, hablando rápido sobre sus clases y sus nuevos amigos. Se unió al club de psicología en su primera reunión y ya se había inscrito para ayudar con su programa de mentoría entre pares. Su compañera de cuarto era genial, su profesor parecía interesante y amaba su clase de psicología anormal más que todas. Me contó sobre un momento de ansiedad cuando una chica en su dormitorio mencionó asistir a un servicio religioso, y Grace sintió su pecho apretarse y sus manos empezar a temblar. Pero usó sus habilidades de afrontamiento, hizo los ejercicios de respiración que Estela le enseñó, y el momento pasó sin convertirse en un ataque de pánico completo. Me dijo que se sentía libre de una manera que no se sentía desde antes de que el pastor Julio entrara en su vida, y escuchar la alegría en su voz hizo que cada momento difícil de los últimos 2 años valiera la pena. Estaba construyendo la vida que merecía, haciéndolo con fuerza y coraje y esperanza, y le dije lo orgullosa que estaba antes de colgar. Chris y yo asistimos a una reunión de la Junta de la Fundación Luz de Sobrevivientes en octubre, donde revisamos el impacto de nuestros primeros 2 años de operación. La sala de conferencias tenía 12 personas, incluyendo a Brígida y Virginia y varios otros padres de las 7 familias originales. Los números en la pantalla de presentación mostraron que habíamos ayudado a 67 familias a navegar casos de abuso del clero, proporcionado más de 6 millones de pesos en servicios legales gratuitos y conectado a cientos de sobrevivientes con terapeutas que se especializaban en trauma. Grace se había convertido en la embajadora juvenil de la fundación durante el verano y estaba desarrollando un programa de apoyo entre pares para sobrevivientes adolescentes que se lanzaría en la primavera. El trabajo se sentía significativo e importante, canalizando el dolor de nuestras familias en prevenir que otros sufrieran de la misma manera. Estábamos haciendo cambios reales en cómo las iglesias investigaban a los líderes y cómo los sobrevivientes accedían al apoyo, y eso se sentía como el mejor resultado posible de nuestra pesadilla. Daniel se comprometió con su pareja en noviembre, y Grace estaba encantada cuando le pidió que estuviera en el cortejo nupcial. Todos celebramos juntos en casa de Chris con champaña y pastel, y la alegría fue simple y genuina. Todos habíamos pasado por el infierno juntos, pero habíamos salido más fuertes y más conectados que antes. El trauma siempre sería parte de nuestra historia, pero no era toda la historia ya. Éramos también una historia de supervivencia y sanación y justicia y amor que duró a través de las peores cosas. Chris y yo vimos a nuestros hijos riendo juntos, Daniel mostrando a Grace el anillo y Grace chillando y abrazándolo, y supimos que habíamos hecho algo bien criándolos para ser fuertes y amables. Grace vino a casa para las vacaciones de invierno después de su primer semestre de universidad y brillaba con confianza y propósito. Había entrado en la lista del decano con un promedio de calificaciones de 3.9. Encontró una terapeuta increíble cerca del campus con la que hizo clic inmediatamente y comenzó a ser voluntaria en un centro de crisis local para sobrevivientes de asalto. Me dijo que la universidad era todo lo que había esperado, que sentía que finalmente estaba viviendo la vida que era auténticamente suya en lugar de una moldeada por el trauma o la manipulación. Pasamos las vacaciones haciendo cosas normales de familia que se sentían preciosas por lo duro que habíamos luchado para llegar aquí. Vimos películas navideñas y horneamos galletas, y tuvimos noches de juegos con Daniel y Chris, y la normalidad se sintió como su propio tipo de victoria. En la víspera de Año Nuevo, Grace y yo nos quedamos despiertas tarde hablando sobre sus metas y sueños para el futuro mientras la televisión sonaba de fondo. Quería obtener su doctorado en psicología, especializarse en tratamiento de trauma religioso, tal vez escribir un libro algún día sobre su experiencia para ayudar a otros sobrevivientes a encontrar sus voces. Me dijo que estaba genuinamente feliz ahora, que el trauma era parte de ella pero no la definía más, y que estaba agradecida por la fuerza que había descubierto a través de sobrevivir.
Le dije que estaba asombrada de su coraje y lo lejos que había llegado, que estaba emocionada de verla construir la hermosa vida que merecía. A medida que se acercaba la medianoche, servimos sidra espumosa en copas de vino y nos paramos junto a la ventana viendo los fuegos artificiales comenzar a la distancia. Brindamos por los nuevos comienzos en sanación y justicia, y el futuro que habíamos luchado tanto por reclamar, y supe con certeza absoluta que íbamos a estar bien.